Look to the stars. Entonces, bien, quiero contarles un poco de qué va este taller que lo vamos a hacer. Ustedes ya están acostumbrados, sobrevivieron a la pandemia, entonces estamos acostumbrados a esto, ¿no? A estos espacios como virtuales. Quiero hacerlos de una manera muy sencilla, pero pues digamos medianamente parecidos. Todos han visto clase conmigo, como los hemos hecho, ¿no? Entonces la idea es como problematizar algunos aspectos, leer algunas fuentes que sí, acá se las voy a compartir ahorita y si me ayudan con esa lectura, de hecho, chévere. Y luego pues vamos problematizando, discutiendo y sobre todo más allá de una filosofía académica me interesa como sacar ese pensamiento filosófico a nosotros hoy en nuestra situación, realidad, circunstancia, ¿sí? Y pues hacernos la pregunta brutal, pasional, si se quiere, José, y es, ¿qué somos? Pues, o sea, la pregunta por el ser es la pregunta por no solamente el qué son las cosas, sino el qué soy yo. Y yo creo que y lo vamos a mirar, ¿no? Cómo en algún momento la pregunta por la ontología se tiene que volver pregunta antropológica, tiene que volverse. Y luego vamos a pelear con eso y toda la historia de la filosofía va a tener ahí como una serie de tensiones, pero me interesa, eso va a ocurrir específicamente con Sócrates, pero pues ya lo vamos a mirar. Entonces, bien, vamos a mirar rápidamente cómo está pensado esta pequeña tema. Ya ustedes lo habían visto en el afiche, entonces tampoco tiene como demasiadas sorpresas. Objetivo del curso. Bueno, el presente curso es una introducción narrada al problema de la ontología desde Parmenides hasta Platón. El tema de narrada es porque, si bien quiero darle un toque narrativo, vamos a contar una manera como de, vamos a hacer de la pregunta por el ser un personaje en la historia, ¿sí? Y nuestra pregunta por el ser va a ser como ese personaje y vamos a contar como las distintas aventuras turbias que le pasan a este personaje que es la pregunta por el ser. Eh, que, oye, si nosotros simple y llanamente le cambiamos el nombre y no se llama la pregunta por el ser, sino se llama Jairo, ¿sí? Podría ser completamente una persona común y corriente a la que justamente esas preguntas por la identidad, por el cambio, por la permanencia, por la naturalidad, por la espiritualidad, lo van a atravesar por completo, ¿no? Entonces me va a permitir, repito, y esto es una licencia que me tomo al margen de los fueros puramente institucionales, pues hacerlo de una manera un poco más libre, ¿no? Y lo vamos a hacer de Parménides hasta Platón, pues dale, es una semana, ¿no? De hecho, en una semana es mucho, ¿sí? Para una semana también es mucho, pero igual, como ya todos hemos tenido cierto recorrido con la filosofía, vamos a mirarlo acá, ¿no? Em, la idea es que de todas maneras, pues está pensando en términos amplios, así que cualquiera que esté interesado acá, pues podrá ver o acercarse luego a este material. Denme un segundito, vamos a bajarle el timbre a esto. Listo. Em, Temas del curso. Ahí me quedaron mal puesto, me quedaron dos veces el 6, pero bien, la introducción, que es lo que quiero hacer hoy rápidamente, la introducción y el numeral cero, si se quiere, la sinceridad filosófica de la pregunta por el ser. Y eso quiero dejarlo de entrada clarísimo. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta por el ser, es una pregunta sincera, no es una pregunta de espérate, ¿qué estás entendiendo por economía naranja? Si me hago entender que a veces las preguntas ontológicas se caricaturizan en preguntas por definiciones, pues porque las preguntas, ya eso lo vamos a mirar y usted pues, ya lo sabe, ¿no? Una de las formas de entender lo que es a través de la definición, pero muchas veces sí es la forma típica de caricaturizar la pregunta ontológica, es de, ay no, espérate, ¿qué es amor? ¿Qué es amistad? ¿Qué es paz? A ver, todos queremos un país en paz, sí, pero ¿qué es paz? Ay, a ver, ¿sí o no? O sea, si me hago entender, parecería que no tuviera, que la pregunta no fuese sincera, sino que fuese más bien capciosa, ¿sí? ¿De qué estás entendiendo tú por esto? Y si tú no entiendes lo que yo no entiendo, entonces no podemos hablar de esto, y básicamente lo que hacemos es, pues, no hablar. Y yo creo que la pregunta ontológica formulada, digamos, con el pleno rigor filosófico, es siempre sincera. O sea, si a uno le preocupa qué es algo, es porque de verdad le preocupa qué es algo, ¿sí? Claro, los ejemplos que ponemos los profesores de filosofía en clase siempre son raras, ¿sí?
Entonces uno dice, ¿qué es el vaso? Y no, ¿por qué me quiero preguntar por qué es el vaso? ¿Sí? ¿O qué es la mesa? No sé, pero pongámoslo en otros contextos, pongámoslo en términos de justamente, no, y lo vamos a mirar ahorita, no en tanto en términos de qué es algo, sino qué es lo que hay en el mundo. Y en ese sentido, ¿cómo hablamos de eso, de lo que hay? ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿No? Entonces, repito, hay una tesis de Peirce en, no me acuerdo el ensayo, esa cita está en el libro, una de sus obras completas, publicadas por el Fondo de Cultura Económica. Peirce dice, lo dice literal, no dudes en tu mente de lo que no dudas en tu corazón. Suena hasta poético, suena hasta frase de superación. Podemos hacerlo en plan meme, ¿no? Pero Peirce es un pragmatista. Peirce dice, a ver, no necesitamos desgastarnos conceptual y categorialmente en aquello que no son preguntas genuinas. ¿Y qué es una pregunta genuina? A ver, nos entendemos. Una pregunta genuina es una pregunta en la que genuinamente me inquieta, ¿sí? Si a mí me inquieta genuinamente el tema de, no sé, la alimentación, está bien. Entonces me hago una pregunta genuinamente alimenticia, ¿sí? De que cómo afecta lo que como mi salud y tal. Y hay personas a las que eso los afecta genuinamente. Hay otros a los que no. Digamos, a mí no, o sea, pues sí, me cuido un poco más o menos, pero pues, la verdad no es lo que no es lo que dudo en mi corazón. Sí, o sea, si yo me voy a comer un roscón, un pan de bono, una dona, no es como, no lo dudo en mi mente y lo dudo en mi corazón, me la trago y ya está. Hay otras cosas que me hacen pensar. Y repito, yo creo que la pregunta por el ser es una pregunta profundamente sincera y altamente genuina. Y si lo llevamos a un plano existencial más, pero eso lo vamos a mirar ahorita. Listo. El inicio, una rápida revisión de la escuela Jonia, eso lo vamos a hacer hoy muy rápido. ¿Cuál era el carretazo de Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro, todos de Mileto? Em, y pues vamos a mirar un poco cuál es este problema que hay. Y ya las próximas sesiones, en particular mañana vamos a mirar Parménides y Heráclito, ¿sí? El tema, quienes vimos la clase de ontología recordarán ese papel de la luna en el poema de Parménides, pero digamos que hay nuevas luces que podemos sacar de estos textos de Popper, en el texto del mundo de Parménides, donde habla de eso, y darnos cuenta que la pregunta ontológica tiene muchos matices, tiene muchos matices. Y eso es algo que va a aparecer ahí en la tensión entre Parménides y Heráclito. Vamos a darle una mirada al problema del ser en Meliso. Meliso es un filósofo profundamente desconocido, lamentablemente no se estudia mucho y yo creo que es un filósofo que hoy en día al volver a sus fragmentos nos ayudaría a nosotros a responder una cantidad de preguntas a las que nuestros preconceptos y nuestros prejuicios filosóficos y metafísicos no nos permiten entender muy bien. Vamos a seguir ahí con un capitulito sobre el tema de los mecanicistas griegos, la aridez de la pregunta ontológica. Los mecanicistas griegos son todos estos filósofos como Anaxágoras, Empédocles, los atomistas. De hecho, ya no se utiliza la expresión mecanicistas griegos, pero antiguamente se usaba. Y es básicamente, la ponemos como la aridez de la pregunta ontológica porque se asumió que ya se sabía qué es el ser y lo que se hizo fue un mecanismo con esa respuesta. Entonces, obviamente, ese mecanismo como mecanismo funciona, pero no funciona para lo que pensamos la pregunta, ¿sí? ¿Y para qué pensamos la pregunta? Para entender el mundo. Entonces, estos sistemas van a explicar el mundo, pero de manera insuficiente, pero aún así lo explican, pero no explican lo que queremos que nos expliquen. Y entonces ahí viene el quinto apartado, el tránsito del arjé a la arete. ¿Sí? Arge en griego, ¿se acuerdan ustedes que significa principio? ¿Sí? El principio de las cosas. Nosotros, siguiendo la tradición clásica, pues reconocemos que el arge se transforma en la pregunta por la arete en Sócrates. Sócrates, de hecho, ese es un textico muy bonito que vamos a mirar acá del Fedón, cuando Sócrates dice que después de haber leído mucho los textos de Anaxágoras, se dio cuenta que lo que él estaba hablando era de la fisis, pero que él necesitaba hablar de la fisis humana, de algo que era profundamente nuestro, y no, eso no tiene que ver ni con agua ni con átomos, sino con lo más humano de lo humano, la virtud. Entonces, Sócrates, sí, y por eso hago la pregunta, ¿por qué Sócrates no es como los filósofos presocráticos? Y pues cualquier etimologista dirá, pues
presocráticos antes de Sócrates, Sócrates no es antes de Sócrates, entonces Sócrates no es presocrático. De acuerdo, pero es que Sócrates cambia la pregunta. La pregunta por el arjé se vuelve la pregunta por la arete. Tiene todavía muchos ecos y en el fondo Sócrates va a leer el mundo en términos cosmológicamente, en términos de una virtud. Eso lo vamos a ver con Platón, ¿no? Que van a ser las tres versiones de la teoría de las ideas en Platón. Y vamos a dejar ahí el reto de Gorgias a toda ontología futura. Yo no sé si ustedes hayan visto Gorgias en algún momento del semestre de la universidad de las clases. Felipe Sí, Gorgias, sí, profe, nosotros vimos Gorgias en la clase de ontología. de hecho. Si no se mal, nosotros sí vimos el... Gorgias es el quien planteaba todas las paradojas, ¿cierto? O no sé si me No, estoy las equivocando. paradojas son de Zenón, del discípulo de O sea, ¿dónde Parménides. es? Ah, nosotros no. No, pero sí, no, Gorgias sí lo tuvimos que ver en Hay algún un Es un momento. diálogo, sofista, hay un No me es diálogo de extraño. Platón que se llama sofista, Gorgias. ¿no? Sí, Es un sofista. Y es Y un Platón sofista tiene que tiene un diálogo sobre el Gorgia, se llama, ¿no? sí. Sí. Y es que plantea, claro, obviamente es Platón, Platón tiene que resolverlo, ¿no? Pues porque es Platón y tiene a todo el mundo ateniense ahí en plena atención, pero Gorgias va a tener el famoso silogismo, bueno, argumentación de nada existe. Si algo existe no puede ser conocido y si algo es conocido no puede ser comunicado. Y, y a ver, obviamente Platón y Aristóteles van a pelear muchísimo con Gorgias para demostrar que sí se puede hablar de lo que, o sea, existen cosas, podemos saberlo, podemos conocer de la existencia de las cosas y podemos comunicar de la existencia de las cosas. Pero hoy en día, los ecos de las tesis de Gorgias resuenan, sobre todo resuenan cuando nosotros hablamos hoy en día en planos cosmológicos actuales desde una perspectiva, no sé, de física cuántica, química cuántica, todo este tipo de cosas que se hablan de 15 dimensiones y demás, que uno dice, espérate, pero ¿eso existe? O sí, o sea, ¿realmente es algo o realmente son ideas? Porque si son ideas, pues hablamos de ideas, pero si las ideas no se corresponden con un algo, o sea, si el logos que nosotros tenemos no se corresponde con la física, si no hay una relación entre nuestra razón y la naturaleza, pues realmente todo lo que nosotros pensamos puede ser solamente ficción, puramente ficción. Que es, por ejemplo, una de las grandes tesis, claro, mutatis mutandis, o sea, cambiando lo que hay que cambiar del constructivismo social. Cuando dicen, no, es que todo es un constructo social. Hay unos constructivistas sociales que son radicales y dicen, todo es constructo social. Pues si todo es constructo social, en sentido estricto, nada existe como sustancialmente en sí, como física, como cosas, ¿sí? Lo que existen son construcciones y construcciones sobre construcciones y demás, ¿no? Y obviamente eso va a ser pues como la piedra de toque de toda ontología, de toda ontología. Y lo vamos a mirar y Parménides va a ser uno de los grandes de los que nos lo va a defender y es que en el momento en el que nosotros hablamos de algo es porque asumimos que se puede pensar. O sea, hay algo de racionalidad en todo lo que es. Ese es un supuesto del cual vamos a partir. Bien, y vamos a terminar con las tres grandes formas de la teoría de las ideas en Platón. Esto, a ver, tradicionalmente no son tres, tradicionalmente se hablan de dos, o a veces incluso muchos historiadores de la filosofía hablan de uno, pero como nosotros somos un tanto independientes en este espacio y bastante conocedores del tema, vamos a darnos cuenta que hay mínimo tres versiones de la teoría de las ideas en Platón que son diferentes unas de otras, que Platón propone en distintas épocas de su vida, que más o menos van por el mismo lado, pero si nos las tomamos en serio, son tres sistemas filosóficos diferentes. ¿Listo? Estos son los temas que vamos a ir viendo esta semana. Entonces, listo. ¿Qué vamos a aprender con esto? Vamos a aprender con esto. Primero, bueno, a reconocer, a formular preguntas, ¿sí? En el marco de la ontología. Eso es lo que quiero que realmente aprendamos, ¿no? O sea, que seamos capaces de entender qué pregunta, ¿sí? A formular preguntas ontológicas y a reconocer una pregunta ontológica de una pregunta derivada. Es decir, cuando una pregunta realmente es una pregunta por el ser de algo y cuando es simple y llanamente, pues es una pregunta derivada de. Sí, eso vamos a poner varios ejemplos y ahorita, justo antes del comienzo, lo vamos a explicar. Vamos a contar la historia de la pregunta por el ser en el seno de la antigüedad y quiero que aprendamos a confundirnos y a disfrutarlo, claro que sí, cuando hablamos de lo que es.
no, sí, esto no es una capacitación. Acá, sí, en una capacitación uno espera que no lo confundan. Sí, en una capacitación uno espera tener claridades, pero pues esto no es una capacitación, esto es un curso de filosofía y en el curso de filosofía vamos a confundirnos claramente. ¿Sí? Claro, vamos a buscar este hilo de Ariadna para que Teseo salga del laberinto, siendo nosotros Teseo. Vamos a tratar de encontrar una forma de caminar en estas preguntas por lo que es, pero pues claramente nos vamos a confundir. Nos vamos a confundir a tal punto que la pregunta misma por el ser puede resultar siendo, oye, una simple forma de seguir pensando. ¿Sí? Lo habíamos visto por allá en alguna clase alguna vez. Luego lo ponemos acá. Bien, quiero que arranquemos rápidamente con la introducción. Con la introducción, ¿listo? Entonces, acá en la introducción, quiero que leamos un par de fragmentos de estos dos textos, ¿sí? Son dos textos muy sugerentes que vienen de dos contextos completamente diferentes, perspectivas distintas, pero van a llegar como al mismo punto. Y es por qué la pregunta por el ser es difícil. Entonces vamos a arrancar un poco de este reto contemporáneo. Vamos a mirar un fragmentico, el texto de la izquierda, que es de Quine, ¿sí? Que viene de un texto que se llama Desde el punto de vista lógico. Y es una colección de ensayos y de clases que él da, y hay uno que se llama Acerca de lo que hay. Acerca de lo que hay. El otro texto es de Manuel García Morente, es un texto maravilloso, las lecciones preliminares de filosofía. García Morente es filósofo español, sacerdote de finales del siglo XIX, comienzos del XX, estudió con los neocantianos de Marburgo, conocía muy bien a Kant, tradujo a Kant al español, ¿sí? Fue una de las primeras traducciones que se hizo al español, y sus discípulos, que habían hecho una especie de taquigrafía de sus clases, ya después de muerto decidieron transcribir esas clases y publicarlas. Entonces, estas son las lecciones preliminares de filosofía. No es un libro que haya escrito él, sino son las clases pues, que sus estudiantes luego publicaron porque dijeron qué chévere el maestro y decidieron publicarla, ¿no? Entonces, quiero que vayamos rápidamente a ellos. Quiero que vayamos rápidamente a ellos. Entonces, vamos a mirar. Este es Quine. Vamos a mirar Quine, ¿listo? Ah, bueno, antes de eso, quiero comentarles lo siguiente. Denme un segundo, ¿dónde están? Ya lo tengo. Acá, no. Ah, ya lo vi. Acá está. Yo les había compartido un link hace un rato, ¿sí? De los textos que nos podrían servir para estas sesiones, ¿no? Entonces, ese está en el correo. De todas maneras, se los voy a compartir por Ujú. acá por el chat, ¿listo? Por si Ok. lo quieren tener por ahí a la mano. Es Sí, un yo drive, ahorita, yo ahorita puedo entrar sin problema. Y ya. ¿sí? Ah, Sí, listo. está todo habilitado en el drive. Listo. Entonces, vamos a echarle una mirada acá a este segundo texto, Quine, acerca de lo que hay. Muy seguramente en estos días iremos subiendo un par de fragmenticos más y cositas que necesitemos, pero ahí está. Vamos a mirarle el texto de Quine, ¿listo? Entonces, el texto de Quine acerca de lo que hay, repito, está tomado del libro desde un punto de vista lógico y es un texto muy sugerente. ¿Quién me ayuda a leer ahí Quine? Si quiere, profe, ¿Listo? voy leyendo. Espera, me Lele, ubico. Felipe. Acerca de lo que hay. Un rasgo curioso del problema ontológico es su simplicidad. Puede formularse en dos monosílabos castellanos. ¿Qué hay? Puede además responderse a él con una sola palabra. Todo. Y todo el mundo admitirá que la respuesta es verdadera. Claro, No, y ahí es justamente lo que yo les decía. La pregunta es verdad, la pregunta es sincera, la respuesta es verdadera, pero de una u otra manera parecería que no fuera una pregunta genuina, sino capciosa, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que hay ahí? Todo, nada, ¿sí? Y son preguntas que podríamos asumir como verdaderas o respuestas que podríamos asumir como verdaderas dependiendo de los contextos. Y él me llama la atención que exprese la pregunta de la ontología, que ya sabemos que es la pregunta por el ser, en términos de la pregunta por qué hay, ¿sí? Y él lo va a poner ahorita como ejemplo en términos más específicos, pero tiene que ver con esto, con que es una pregunta sincera, una pregunta genuina. Sigue, por favor, Felipe. listo. No obstante,
Esta respuesta se limita a decir que hay, perdón. No obstante, esta respuesta se limita a decir que hay lo que hay, perdón. Queda margen para discrepancias en casos concretos. Por eso ha quedado estancada la cuestión a través de los siglos. Supongamos ahora que dos filósofos, Mac X y yo, discrepamos en nuestra ontología. Supongamos que X sostiene que hay algo que yo niego que haya. X, muy coherente con su punto de vista, describe nuestra discrepancia diciendo que yo me niego a reconocer ciertas entidades. Yo protestaré, por supuesto, diciendo que su formulación de nuestra discrepancia es incorrecta, por lo que yo sostengo es que no hay entidades del tipo que él aduce y que yo deba reconocer. Pero el que yo considere incorrecta su formulación de nuestra discrepancia es irrelevante, pues necesariamente tengo que considerar incorrecta su ontología en cualquier caso. Listo. ¿Entendemos el ejemplo? Vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo. Está Mac X, que es de la familia de MacPato, ¿no? Y de John McQuack y tales. Está el filósofo Mac X que tienen diferencias ontológicas. ¿Y qué es una diferencia ontológica? Quine lo define de manera fácil. Una diferencia en términos de lo que hay. ¿Sí? Mac X, ¿sí? El filósofo X, muy coherentemente con su punto de vista, describe nuestra discrepancia diciendo que yo me niego a reconocer ciertas entidades. Yo me niego, yo digo, no, eso no existe. Eso, no hay eso. O sea, de lo que me estás hablando, no. Ahora, eso lo puede hacer, ¿sí? X. Yo protestaré, por supuesto, diciendo que su formulación de nuestra discrepancia es incorrecta, porque lo que yo sostengo es que no hay entidades del tipo que él aduce y que yo deba reconocer. Pongámoslo en contexto. Muchos han dicho que la pregunta, y es una forma de ilustrar este ejemplo, ¿tú crees en Dios, Valentina? ¿Sí? Y Valentina me puede responder, no sé, sí o no. Digamos, dice no. Y yo digo, ok, ¿y por qué no? Y bueno, me puede dar sus argumentos, pero el hecho de que Valentina diga no creo en Dios implica que hay ontológicamente un lugar para Dios en la ontología de Valentina. ¿Sí me hago entender? Lo que pasa es que no cree, pero ontológicamente hay algo como un lugar para Dios, que no es un ser, pero es una idea. Oye, no importa, hay algo a lo que lo podemos llamar Dios, sea un ser, una idea, una sustancia, una causa, o ¿sí? Entonces, hay muchas personas, sobre todo desde perspectivas lógicas, a ver, el libro se llama Desde un punto de vista lógico, ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que desde un punto de vista lógico van a retomar las preguntas filosóficas y van a darse cuenta que tienen que ver justamente con qué aspectos ontológicos podemos nosotros tener en cuenta o qué no. Entonces, si yo hago la pregunta, ¿crees en Dios? Es como, mira, ya de entrada tú me estás suponiendo el objeto por aquello de lo cual me preguntas. Porque cualquier respuesta de si yo creo en Dios o no creo en Dios, asume que hay Dios. Signifique lo que signifique. ¿Hasta ahí vamos? Pongamos un ejemplo un poco más capcioso por la circunstancia actual. Hay personas, sobre todo hoy en día, hace una semana estaba hablando con una amiga, una profesora de los Andes, y me decía, Manu, ¿tú cómo trabajas el tema de todas las personas trans? ¿Sí? Las personas transgénero que nacen bueno, que nacen identificadas al nacer con un cierto género al que no pertenecen y cambian, etcétera. Todo el rollo. Entonces, obviamente, hay una pregunta donde yo puedo decir, en mi ontología solo hay dos géneros, ¿sí? Hombre y mujer, masculino y femenino, punto, ¿sí? Entonces, si alguien me dice, no, es que yo soy mujer transgénero, es como de, ¿hombre o mujer? No, o sea, el transgénero no aplica, o sea, en mi ontología eso no está. Y si no está, ¿qué es lo que yo hago? Pues me niego a reconocer esas entidades. Me niego. Ahí está, ¿sí? O sea, entonces, Mac X dirá, no, a ver, es que tú no aceptas estas entidades. Y yo digo, no, no es que yo no las acepto, es que no existen. O sea, ni siquiera podemos hablar de ellas, ¿sí? Pongo los dos ejemplos, el caso, digamos, para hablar de nuevas identidades en este caso, identidades de género, y el caso de la existencia de Dios, que son formas en las cuales nosotros tendríamos que asumir que existe para poder responder a la pregunta de si creo o no creo. Entonces, si el filósofo X
tiene, digámoslo así, en su conjunto de creencias o en su conjunto, ahorita vamos a poner el término claro. Si el filósofo X tiene en su ontología unos elementos que no están en la mía, el punto es cómo hacemos para que yo pueda hablar de ellas si ellas ni siquiera hacen parte de la mía. Felipe, tenías la mano levantada. Sí, profe, ¿cómo lo formulo? Es un tema o sea, todo nuestro conocimiento, nuestra cultura, nuestra forma de pensar siempre se tiene que marcar dentro de un marco ontológico, porque fuera de ese marco ontológico nosotros no podríamos pensar, como el caso de Quine, por ejemplo, bueno, asumo que es Quine, que estaba discutiendo con Mac X. Él no reconoce ciertas entidades porque no los puede comprender, o por ejemplo, el caso que usted posee de una persona, de un género que no se pudiera comprender como yo, eso no está en la ontología, eso no podría decirse que la ontología es como todo el marco de referencia de lo que nosotros reconocemos como realidad o como posibilidad. Sí, a ver, eso es, digamos, eso hace parte de toda la historia de la ontología. Y es una muy buena pregunta. Tradicionalmente, la ontología, sobre todo la ontología de los presocráticos, se parece mucho a nuestra ontología. O sea, no en sus respuestas, pero sí en sus preguntas. Es una ontología que pregunta literalmente en términos de ¿qué hay? Y Tales va a decir, pues hay agua. Pues ahorita vamos a mirar por qué dice que hay agua. Y Anaxímenes dice, pues hay aire. ¿Sí? Muy tarde, o sea, muy tarde no, o sea, pero mucho tiempo después, 4 siglos después, más o menos en el 300 antes de Cristo, Aristóteles va a establecer unos criterios de ser, que son las famosísimas categorías. Y entonces ahí la ontología se vuelve, digámoslo así, completamente prescriptiva. Sí, o sea, algo es en virtud de su esencia y su esencia está determinada en virtud de su causa natural y eficiente y final y todo ese tipo de cosas. Y entonces las cosas no pueden dejar de ser lo que son. Eso se llama esencia. Los filósofos presocráticos no hablaban de esencias. Una esencia hace, de hecho así la define Aristóteles en la metafísica, una esencia es lo que hace que algo sea lo que es. Punto. Y entonces en este sentido no pueden haber formas descriptivas del ser, sino serían formas prescriptivas del ser. ¿Qué es lo que hace que el agua sea agua? ¿Sí? Entonces, pues lo que hace que el agua sea agua son pues, lo propio del agua. ¿Y qué es lo propio del agua? Su composición química particular que le permite ser un disolvente, que le da atributos como ser incolora, inodora. Ah, pero es que yo he visto agua azul. Ok, pero el color no es relevante en la esencia del agua. ¿Sí me hago entender? O sea, esa es la teoría aristotélica que nosotros llevamos muy, muy fragadas en nuestro corazón, llamémoslo así. Nosotros todavía tenemos la idea de que las cosas son en virtud de un deber ser de lo que ellas mismas son. Y si quieren ustedes el mejor ejemplo de eso, el concepto ontológico más brutal en el cual nosotros vivimos es el concepto de calidad. Porque, ¿qué significa calidad? Que las cosas sean lo que deben ser. ¿Sí? Pues, digamos, ontológicamente hablando. Entonces, si yo quiero un servicio de calidad, porque yo pago, no sé, medicina prepagada y quiero un servicio de salud de calidad, ¿qué es lo que es un servicio de salud de calidad? ¿Qué es un servicio de salud de calidad? Pues que corresponda con el deber ser del servicio. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la esencia de la calidad? Pues que el deber ser coincida lo más posible con el ser. Eso significa educación de calidad, servicio de calidad, gestión de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Como el deber ser jamás va a coincidir con el ser, pues oye, hay unas métricas para medir qué tanto se acerca y qué tanto no se acerca, y aquellos que más se acercan le dan ISO 9001 y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro. Ahora, podríamos pensarlo, Felipe, en términos de conjuntos, ¿sí? Es como, ¿qué es lo que hay en el conjunto de lo que yo hablo como real? Yo no sé si ustedes recuerden, no lo tengo acá a la mano y es que justo se me dañó hoy mi memoria para abrir el archivo, pero yo no sé si ustedes recuerden la primera línea del Tractatus de Wittgenstein. Vamos a buscar el Tractatus, eso fijo No. lo encontramos. Ni la primera ni la última. Ni la en su primera. sano juicio recuerda eso? Pues todas las personas en su sano juicio deberían, de hecho, todas las personas, Felipe, en su sano juicio deberían saberse la primera y la última, no más, Uy, la no. primera y la última deberían sabérsela. Ay, La ¿sabe lo que vamos primera, a aprender? Valentina, anótalo. No, yo solo me sé la mitad, nomás.
el mundo es todo lo que es el caso. Y la última, de lo que no se Potente, me puede gusta. hablar, hay que callar. Pero esperen, yo estoy haciendo ¿Cómo acá es eso? spoilers. El mundo. El mundo es El mundo es. todo lo que es el caso. Ok. Ok, Entonces acá está la es el traducción, caso. Wittgenstein echando carreta, prólogo. Bueno, el mundo es todo lo que acaece. Bueno, acá la traducción acaece o todo lo que es el caso. En alemán literalmente es Die Welt ist alles, was der Fall ist. Y pues was der Fall ist es lo que es el caso. Sí, lo que es el caso es lo que acaece, lo que acontece. Sí. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Y esta es una lectura muy interesante de Wittgenstein, porque sobre todo en estos tres apartados, Wittgenstein nos muestra su ontología. Y tienes razón en lo que tú dices, Felipe. La ontología, en este sentido, es lo que uno asume que hay en, en un marco ontológico o en un marco de referentes cognitivo, intelectual, espiritual, lo que sea, ¿sí? Que lo podemos llamar marco ontológico. Eh, el término técnico de Quine lo vamos a mirar ahorita, se llama compromiso ontológico y vamos a mirar por qué compromiso. Pero este es el marco ontológico de Wittgenstein, o son sus compromisos ontológicos. El mundo es todo lo que es el caso. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Y el mundo está determinado por los hechos y por ser todos los hechos. Ahí hay una diferencia técnica en Wittgenstein que vale la pena ponerla, aclararla simple y llanamente como una nota al pie para aclararla. Y es que Wittgenstein va a diferenciar hechos de cosas. Él lo dice, ¿sí? Eh, ya que sabemos alemán, modestia aparte, leamos como lo pone ahí en alemán. Dice, Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Y es una lectura valiosa, ¿sí? Tatsachen nicht der Dinge. Lo mismo que dice en español, ¿no? El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Nosotros estamos acostumbrados a asumir que el mundo es un conjunto de cosas. Bueno, pues tiene sentido, es lo que hemos entendido por mundo durante siglos, ¿sí? Entonces, un mundo es básicamente un horizonte donde hay cosas. Pero Wittgenstein se da cuenta que las cosas en sí mismas carecen de significatividad. O sea, y volvemos a la pregunta de Frege, que yo no sé ustedes qué tan lúcida la tengan, la distinción entre sentido y referencia, ¿sí? Las cosas pueden tener referencia, pero necesitan tener sentido. Y las cosas pueden tener sentido, pero al mismo tiempo necesitan tener referencia, ¿sí? Y ahí es justamente donde va a estar todo el asunto. Todo el asunto de esta filosofía de Wittgenstein, Frege y compañía, y Russell. Y entonces lo que Wittgenstein se está pensando acá de manera muy lúcida es, hay un ejemplo muy bueno que no lo pone acá, pero lo pone, creo que es en el libro azul o en el libro marrón, y es el ejemplo de un libro, perdón. Él es el ejemplo de un libro. Entonces, yo tengo un libro. Si le quito una hoja, ¿sigue siendo un libro? Pues sí, es un libro sin una Sí, hoja. Y si le quito dos, también. y le quito tres, pero si se las quito todas, Ya no. pues tal vez no. Y si le dejo una, pues no. Y si le dejo dos, o sea, ¿cuántas hojas debo quitarle a un libro para que deje de ser libro? Y lo que Wittgenstein se va a dar cuenta es que el libro no es una cosa, es un hecho. Y un hecho son relaciones, ¿sí? O sea, de hecho, la cosa como cosa, lo que nosotros llamamos cosa, realmente son hechos, son relaciones, y son relaciones de relaciones. Por eso, cuando Wittgenstein en el Tractatus vaya a decir que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, no está pensando que a mis palabras les corresponden cosas. No, está diciendo que mi lenguaje expresa relaciones como se expresan relaciones en el mundo. ¿Sí? Entonces yo tengo relaciones de identidad, de causalidad, de negación, etcétera. Y por eso Wittgenstein va a ser capaz, en estos sentidos, de transformar, que esa es la idea del Tractatus, en todo en términos de una proposición. Entonces, ¿de qué podemos hablar? Podemos hablar de lo que hay. ¿Y de qué es lo que hay? Hechos, no cosas. Hechos. Las cosas, lo estamos diciendo, hacen parte de los hechos, pero lo simple, pese a que las cosas hacen parte de los hechos, perdón, bueno, lo simple son los hechos, pongámoslo así.
Lo simple son los hechos, no las cosas. Lo que nosotros llamamos cosas no son más que relaciones de hechos. El mundo está determinado por los hechos y por ser todos los hechos. ¿Sí? Entonces el mundo de Wittgenstein no es el mundo de cosas. Digámoslo así, el marco ontológico de Wittgenstein no es un mundo de cosas. ¿Sí? Entonces, ahora sí, Felipe, y ahora sí, Valentina, ya vimos cuál es la primera frase del Tractatus y ahora recordemos cuál es la última. Eso es de memorizárnosla y de tatuárnosla y de recordarla así cual mantra en el corazón. De lo que no se puede hablar, Mejor es callarse. mejor es callarse. ¿Por qué? Pues porque no es un hecho. Si me hago entender, o sea, claramente Wittgenstein está diciendo, mi marco ontológico son los hechos, ¿sí? Hay cosas que no son hechos. Por ejemplo, ¿qué no es un hecho? Una contradicción no es un hecho. Una contradicción no es un hecho. Y ustedes hacen una tabla de verdad y pongan P y no P y les sale una contradicción. Todo eso les sale falso, ¿sí? Sí. ¿Qué podemos hablar de eso? Ah, Nada, o sea, lo que digamos es carreta porque eso no es un hecho. O sea, puedo hablar del ejercicio lógico, de eso sí, porque eso es un hecho, pero de la contradicción misma no puedo decir mucho. De hecho, no se puede decir nada. Lo mismo pasa con una tautología, donde todo es verdad. Pues puedo, o sea, puedo hablar del ejercicio mediante el cual compruebo la validez lógica de una proposición demostrando que todos sus casos son verdaderos. Entonces, ¿qué es tautológico? Ok, pero de la tautología misma no puedo decir nada porque no es un hecho. Esta frase se ha leído en términos muy místicos, ¿no? De lo que no se puede hablar es mejor callar, entonces como no puedo hablar de Dios, mejor me quedo callado, y como no puedo hablar de los miedos y las angustias, ¿sí? Del sentido del pecado, entonces mejor me quedo callado. Wittgenstein no lo veía en ese sentido, o no en el Tractatus. Para Wittgenstein es claro que de lo que no se puede hablar es mejor callar porque nosotros, porque el lenguaje espejea el mundo, pero el espejo del mundo son hechos, ¿sí? Entonces, no importa cuán mística sea mi experiencia, yo vivo mi experiencia en términos de un hecho, ¿sí? El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos, sacó a Iria. Ahí está un hecho, con fecha y sitio, punto, clarísimo, ¿sí? Puede ser la misma Madre de Dios, pero ahí está, clarísimo, ¿sí? Hablar de algo que no sea un hecho, pues de eso no se puede hablar. Cuéntanos, José. No sé si cabe ahí la pregunta, ¿qué pasa con las emociones? Claro, ahí cabe la pregunta y justamente por eso el segundo Wittgenstein, cuando nos hable de juegos del lenguaje, nos va a mostrar que los juegos del lenguaje van a estar coloreados por emociones, ¿sí? Digamos, como acá el Tractatus es un Tractatus lógico-filosófico que le va a servir a la Escuela de Viena para montar todo un proyecto analítico, ¿sí? Pues la idea es de, mira, todo aquello que no pueda ser analizado, pues no podemos hablar de eso. Algo parecido, para que nos entendamos, a lo que había hecho Descartes con lo que es claro y distinto. Entonces, si es confuso y oscuro, no vamos a hablar de eso. Pero el segundo Wittgenstein va a decir, claro que podemos hablar de eso. Lo que pasa es que no tiene sentido hablarlo en términos lógicos, ¿sí? Pero no quiere decir que tengamos que romper la lógica para hacerlo. ¿Qué es lo que va a hablar Wittgenstein? Que de una u otra forma, pues cada juego del lenguaje monta sus propias lógicas. O como lo va a expresar Quine, cada juego del lenguaje tiene sus propios compromisos ontológicos. O como lo va a expresar la fenomenología, cada región del ser tiene sus sentidos de ser. ¿Sí? Entonces, es decir, yo en educación puedo exigir calidad. La calidad tiene sentido en el contexto de la educación, pero yo no puedo exigirle a mi mamá una maternidad de calidad. O bueno, no sé, suena raro o suena brutalmente capitalista. Mamá, quiero una maternidad de calidad, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si me hago entender, y no es que la calidad no exista o no tenga sentido, lo que pasa es que tiene un marco de valía, de validez. ¿Sí más o menos nos entendemos ahí, José? ¿Sí? Entonces pasa señor. lo mismo con las emociones y es un buen punto el que tú mencionas. Por ejemplo, en el contexto educativo, hasta hace relativamente poco, muy poco, las emociones no hacían parte del campo educativo.
Profe, estoy con ansiedad de malas. Este es el examen y usted llega. Profe, es que mi mamá se de malas. Sí, o sea, no me importan sus emociones, me importa su trabajo y lo que usted entregue. ¿Sí? Y nosotros hemos vivido de una u otra manera todavía esos rezagos de educación. Ahorita hay otras formas de educación donde ya dentro de lo que hay en el marco de la educación se reconocen las emociones. Pero durante muchos tiempos, ¿a ustedes nunca un profesor nunca les dijo de malas por algo? Yo creo que sí. A mí me lo dijeron. A mí me lo dijeron. Sí, en el colegio sí. En el Sí. colegio sí, bastante. Universidad. Usual. Valentina, Em, Profe, tengo una pregunta. Es que claro. me generó la confusión con la última explicación. Y es, entonces, ¿qué no es un hecho? O sea, si cada cosa puede corresponder a un marco ontológico, un compromiso ontológico, un punto de referencia, y ese punto de referencia le da un sentido, entonces, ¿qué cosa no sería un hecho? ¿Sí me va a entender? Claro, le Más bien, decimos, es lo que le pregunto, ¿qué hecho? ¿cómo? Lo dejo así, como que no sería un hecho. ¿Qué no sería un hecho? Claro, no es un hecho los límites, o sea, no son hechos digamos, aquello con lo cual limita justamente la forma del mundo o la forma del lenguaje. Los límites del mundo no es un hecho del mundo. Y eso es uno de los problemas que vamos a tener, sobre todo en la filosofía kantiana, post-kantiana, y es que, si ustedes recuerdan, cuando Kant habla de las ideas, yo, Dios y mundo, estas ideas son límites de la razón, porque de eso se trata la crítica de la razón pura, establecer los límites de la razón. Y Kant dice, mira, llegar a Dios, llegar al yo y llegar al mundo son ideas, o sea, la razón no puede ir más allá de eso. De hecho, eso no hace parte de la experiencia, eso son ideas de la razón y ta, ta, ta. Leído en términos de Wittgenstein, ¿qué significa? Dios no es un hecho en el mundo. O sea, no hay algo en el mundo que yo diga, "Ja, mira, Dios, ¿sí?" Y uno dice, pero no, ¿por qué no? O sea, Dios está en todas partes. Ok, listo. Yo puedo hablar del hecho de que tú hablas de que Dios está en todas partes, pero el hecho de que Dios esté en todas partes, no puedo hablar de eso porque eso establece otra vez una forma tautológica. ¿Sí? Entonces, no puedo hablar ni de tautologías ni de contradicciones, lógicamente hablando, pero en sentido amplio no puedo hablar de aquellas cosas que limitan, ¿sí? Puedo hablar del hecho del límite y ahorita ponemos un par de ejemplos, pero no puedo hablar de aquellas cosas que limitan. Por eso es tan difícil hablar de ciertas cosas que limitan y configuran de una u otra forma lo que hay, pero es muy difícil hablar, por ejemplo, de la conciencia. ¿Cómo hablamos de la conciencia? Metemos a un yo, no, es que la conciencia es la subjetividad y es el yo operante y tales, pero ¿qué es ese yo? ¿Ese yo es un hecho? O sea, ¿hay algo en el mundo que sea el yo? Porque lo que está diciendo Wittgenstein es que el mundo es la unión de todos los hechos y lo que son los hechos. Y si me hago entender, entonces los compromisos ontológicos o el marco ontológico que tiene Wittgenstein, por ejemplo, es un marco ontológico muy útil para hacer cosas lógicas y muy interesante desde estas perspectivas, pero claramente hay ciertos horizontes digamos, hay ciertos elementos en el horizonte de la experiencia humana de lo cual quisiéramos hablar y no sabríamos cómo porque claramente no es un hecho. Yo no sé si ustedes tuvieron al profesor Cabanzo en clase alguna vez, ¿no? Valentina, ¿tú lo tuviste? No, no, ¿No? pero tengo un libro de Lástima, lógica de él. Felipe, tú creo que sí lo tuviste, ¿no? Cadanzo no lo Cabanzo, conozco. ¿no? Bueno, No, no, señor. era un profesor de lógica genial, disruptivo, raro, escuelero en algunas cosas, posmoderno en otras, pero una de las cosas con las que a él le gustaba molestar a sus estudiantes era llegar negando cosas de la realidad. ¿Sí? No, usted no tiene sed. O usted, sí, el amor no existe. Y no, ¿cómo así que no, profeta? Y empezaba a echar uno carreta ahí. Y precisamente era la forma de establecer desde estos marcos de que, o sea, ¿qué en el mundo estás llamando tú esto? Porque si me estás hablando de que hay algo, pero no está en el mundo, pues ¿qué sentido tiene que lo haya? Si me hago entender, porque no estamos hablando del mundo planeta Tierra. Bueno, algunos sí, pero en general no. Hablamos del mundo como, pues, el horizonte de la extensión de lo que hay.
Entonces, si tú me dices, no, es que no hay un Dios, pues no hay un Dios en el mundo. No, es que hay un Dios fuera del mundo. ¿Y eso qué significa? ¿Sí? Porque parecería que hay algo más allá de donde no hay nada más, porque el mundo es el conjunto de todo lo que hay. Entonces, repito, que no es un hecho, aquello que nos establecen como estos límites, o sea, o mejor dicho, estos límites que limitan precisamente lo que hay en lo cual nosotros nos movemos. Pero de pronto nos estamos confundiendo, esto es Wittgenstein, mi intención era mirar los presocráticos, pero vamos ahorita a Quine y nos volvemos. Pero Felipe, tú tenías otra duda. No, pero era continuando la pregunta de Valentina que me dejó una duda, pero no quiero como No, no, pero dale, irnos formúlala. por otro lado, pero era el tema de la posibilidad. Uno podría formular una pregunta, pienso yo que será ontológica de qué es lo que, cómo se va a componer el hombre en una pronta evolución con todas estas, con todos los cambios, con esta revolución industrial o revolución tecnológica de hoy en día, ¿no? No pensará que el hombre va a evolucionar a algo y no podrá pensar que es una pregunta ontológica, pero bajo este marco de referencia uno puede decir que no, ¿cierto? Porque el marco de referencia ontológico de Wittgenstein, porque no, una posibilidad no acontece en el mundo. O sea, Eh, no será un hecho. Es una tal cual, potencia, pero no un hecho. tal cual. Y ese es justamente el problema que el mismo Wittgenstein está hablando. Y pues a ver, si no podemos hablar de aquellas cosas que no podemos hablar porque no son hechos, pues no hablemos de esas. Ahora, hay que hablar de ellas. Si me hago entender, y por eso es que el mismo Sí, sí, Wittgenstein sí, sí, sí. luego va a retomar esto. O sea, pensémoslo, no sé, del Renacimiento al siglo XXI. Característica fundamental del siglo XXI, pues no sé, sociedades hiperconectadas y llenas de Ujú. información. Contextos del Renacimiento, no, pues sistemas medianamente feudales en una revolución burguesa. ¿Cómo podían pensar en el Renacimiento que el futuro de la humanidad iba a ser un futuro de hiperconexión? Sí, no, No, no es. basada en el libro recién descubierta la imprenta o recién inventada la imprenta, sino basada en, no sé, terabytes de información que se comparten y lo que sea. Oye, pues no es el hecho, o sea, no podemos pensar eso. De pronto en ciencia ficción, listo, quizás eso sea una forma, Claro, ¿sí? O sí. sea, de pronto el arte, Bueno, eso nos ayuda a acotar la pregunta ontológica. Claro que yo precisamente. pensaba que una pregunta ontológica no lo es. Tal cual. Y pues justamente era lo que estamos diciendo al comienzo, ¿no? Uno de los Sí. objetivos del curso es mirar qué es una pregunta ontológica y qué no O lo sea, es. sí toca recordar la primera parte y la última parte del Tractatus. Toca recordar la Es un, primera, por eso es es un que hecho. por eso es que me escandalizaba. No, mentiras. Sí, no, la primera es el mundo es todo lo que es el caso o todo lo que es el hecho. Y la última es, pues, de lo que no se puede hablar hay que quedarnos callados. Y en la mitad ocurre el Tractatus, que es muy bueno, es muy lúcido, es un libro brillante, logicista hasta decir no más, pero pues al mismo tiempo, pese a que Wittgenstein cuando lo escribe, pónganle cuidado a este prólogo, ¿sí? Póngale el cuidado a este prólogo, que es Wittgenstein siendo Wittgenstein. Dice, por otra parte, la verdad de los pensamientos aquí comunicados me parece intocable y definitiva. O sea, lo que yo digo acá es verdad. Soy pues de la opinión de que los problemas han sido en lo esencial finalmente resueltos. Y si no estoy equivocado en esto, el valor de este trabajo consiste, en segundo lugar, en el hecho de que muestra cuán poco se ha hecho cuando se han resuelto estos problemas. Bien a 1918. O sea, él dice, mira, para mí este libro, dos cosas. Uno, es verdad y no se puede refutar. Dos, hemos resuelto los problemas y hemos logrado muy poco resolviéndolos, según Wittgenstein. Sí, obvio, dale, o sea, es Wittgenstein, ¿no? Incluso luego él mismo va a volver sobre estos pensamientos y los va a ajustar y tales. Y ahí hay un libro de Anthony Kenny que se llama La Viena de Wittgenstein, que explica muy bien la filosofía de Wittgenstein. Y es una de las introducciones a Wittgenstein de las mejores que conozco, sin que yo sea Wittgensteiniano. Em, Además, porque explica como la tensión entre lo que se llama el primer y el segundo Wittgenstein, pero al mismo tiempo la continuidad que hay entre ambos. ¿Sí? Entonces ahí está. Pero volvamos a Quine, volvamos a Quine. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Quine? Mac X dice existe algo. Yo digo no, no existe. De hecho, al hecho de decir no existe, lo estoy nombrando para poderlo negar, así sea. Entonces, claro,
ahí es donde está este límite. Yo me niego a reconocer ciertas entidades. Hay ciertas entidades que en mis marco ontológico no son el caso. Esa vaina no existe, no es, ¿sí? Y pues no voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso. ¿Listo? Hasta ahí vamos entonces con las protestas de MacX y Quine. Sí. Entonces, claro, si yo no acepto lo que lo que MacX está diciendo, pues obviamente tengo que decir que su ontología, ¿sí? Es incorrecta. ¿Sí? Tengo que considerar su ontología incorrecta. Pero, ayúdame a leer ahí, Felipe. Pero, por otra parte, si yo, pero sí, por otra parte, soy yo el que intento formular nuestra diferencia de opinión, parece que me encuentre en una aporía. No puedo admitir que hay cosas que X sostiene y yo no, pues al admitir que hay tales cosas entraría en contradicción con mi recusación de las mismas. Si ese razonamiento fuera consistente, resultaría que en toda discusión ontológica el que sostiene la parte negativa tiene que cargar con el inconveniente de no poder admitir que su contrincante discrepa de él. Claro. Y ahí entendemos el asunto. O sea, si MacX dice, oye, pero no sé, supongamos que MacX es un filósofo deísta, o sea, considera que existe un Dios, sea lo que sea que eso significa, y supongamos que Quine es un filósofo ateo. Entonces MacX va a decir, oye, pero hablemos de Dios. Y el otro le dice, no, es que me estás metiendo seres que no existen, no quiero hablar de eso. Entonces, claro, si le preguntamos a MacX cuál es la diferencia entre tu ontología y la de Quine, él va a decir, ok, nos parecemos en todo y yo acepto a Dios, pero Quine no. Hasta ahí, bien. Pero si es Quine el que tiene que describir su ontología, pues está en un problema porque él dice, parece que me encuentro en una aporía, no puedo admitir que hay cosas que MacX sostiene y yo no, pues al admitir que hay tales cosas estaría en contradicción, así sea para negarlas. Entonces, si Quine fuera a decir, no, es que MacX acepta a Dios, pero yo no lo acepto, oye, para negarlo tienes que aceptarlo, porque para negar P tienes que aceptar P. ¿Sí me hago entender? Entonces tenemos un problema. ¿Cómo hablamos de marcos ontológicos distintos cuando unos niegan a otros? Parecería, y lo dice ahí, el que sostiene la parte negativa tiene que cargar con el inconveniente de no poder admitir que su contrincante discrepa de él. Y acá tenemos un problema que Quine se va a dar cuenta muy rápido en el texto, o sea, estamos en el tercer párrafo y nos está diciendo, vea, hay un inconveniente muy grande y es que las discrepancias ontológicas se vuelven discrepancias comunicativas. No poder aceptar el marco ontológico de otra persona implica que no podamos hablar con él o que yo no pueda hablar con él. Sí me hago entender por qué es la importante la ontología. La ontología no es simple y llanamente una pregunta de qué es el ser y qué es el agua y tal. Eso ahorita lo miramos y chévere. La ontología, y eso no es nuevo, eso no se lo está inventando Quine, eso lo vio Gorgias. Gorgias fue el primero en darse cuenta que hay una relación directa entre lo que las cosas son, lo que sabemos de las cosas y lo que comunicamos de las cosas. Y si nada existe y nada puede ser conocido, entonces nada puede ser comunicado. Y si tenemos marcos ontológicos diferentes, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? Y tenemos marcos ontológicos diferentes, izquierda y derecha, petristas y uribistas, gomelos y no tengo ni idea cómo se digan ahora, ¿sí? Sí, colombianos y no colombianos, los que están a favor de Israel y los que defienden Palestina, ¿sí? O sea, eso. Tan simple como el reconocimiento. No sé si vieron las noticias hoy. Una de las noticias fue que hubo una reunión bastante grande de gente en Israel, no política, pero a la cual llegaron políticos, algo así como es que no me acuerdo la noticia, pero la noticia se llama algo así como los asentamientos dan seguridad. Y entonces están diciendo, si no, en este momento que Gaza está destruida, no invadimos Gaza y la ocupamos, ¿sí? Jamás va a volver a crecer. Entonces, la única forma de evitar que eso se repita es
invasión, o sea, no invasión militar, sino asentamientos que se vuelvan zonas civiles y comerciales e industriales de Israel y del resto de Cisjordania. O sea, y Palestina, no, qué pena, en mi marco ontológico no entra Palestina. Pues, ¿cómo vas a sacar a Palestina del marco ontológico? ¿Sí? Pero oye, de una u otra forma, lo que estamos viendo es eso, ¿sí? O sea, claramente no es un problema que tengamos que responder ontológicamente, es un problema que se tiene que responder diplomática y políticamente, pero tiene un eco ontológico. Se está negando la posibilidad de ser o el hecho de ser de Palestina. Entonces vemos que esto tiene problemas y problemas comunicativos fuertes. Problemas comunicativos tan fuertes, por ejemplo, que el mundo europeo, en particular el mundo alemán, ha estado apoyando incondicionalmente a Israel. ¿Sí? Y uno dice, oye, pero a ver, ustedes no vivieron campos de concentración y no lo hicieron, y el fascismo y todo esto. Sí, pero es que como matamos a los israelitas, ahora tenemos que estar apoyándolos. Y en eso, oye, una cosa es apoyar el derecho a un Estado, pero el otro es apoyar invasiones y prácticas fascistas. Dentro de los países que pusieron un veto, muy pocos, Bolivia, Colombia, Sudáfrica, ¿sí? La gran comunidad internacional, no, ¿por qué? Porque entendemos los nexos políticos, como lo vamos a mirar ahorita, marcos ontológicos, como lo decía Felipe, o como lo decimos ahorita con Quine, compromisos ontológicos. Dale, José. O sea, no es descabellado, es que si usted me metió el tema que iba a hacer esa pregunta, no es descabellado entonces relacionar la política con la ontología o la ontología con la política. No, no. De hecho, hoy por hoy es la manera más usual en la que se hace ontología. Hoy por hoy, o sea, pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque es que la forma de reconocer de reconocer formas de ser o reconocer lo que hay es política. Antiguamente era biológica, era científica, si me hago entender. O sea, un biólogo encontró una especie, un individuo, un gen, una raza y listo. Pero hoy en día, sí, no sé, antes, por ejemplo, la nacionalidad era simple y llanamente de tu procedencia, punto. Tú vienes de padres colombianos, naciste en Colombia, colombiano. No, es que llevo viviendo 30 años en España, pues muy colombiano, ¿sí? O muy español y colombiano, pero seguía siendo el colombiano, ¿sí? Y, por ejemplo, ahorita todo este tipo de prácticas que se van viendo a nivel mundial de mantener doble ciudadanía, de facilitar procesos migratorios y todo ese tipo Eso de le iba a decir, cosas, o sea, el problema migratorio también debería entonces evaluarse desde la ontología. tiene y de hecho yo creo que uno de los problemas es que se piensa que es un asunto puramente político, o sea, que no afecta el orden de lo que es, de lo que hay, ¿sí? No, es que ya se resolvió la parte política, ok, pero tú no te das cuenta de lo que hay a la base. Piénsalo, por ejemplo, lo que pasó cuando los belgas decidieron salir de Ruanda, ¿sí? Que habían hecho esta separación un poco artificial entre los Hutu y los Tutsi, ¿sí? Y crearon una discrepancia ya, que estaban más o menos apacibles mientras estaban en el dominio belga, y pues se fueron los belgas y dijeron, no, está bien, los vamos a dar la independencia, son libres. Pero al otro día estaban en guerra civil. ¿Sí? Claro, resuelven un tema imperial políticamente, de imperialismo, lo resuelven políticamente, o sea, check por los belgas, pero pues dejan una guerra atrás, que fue lo mismo que hicieron los gringos con los afganos, ¿sí? No, es que ya nosotros, o sea, no nos podemos resolver, no, llevamos 20 años en Afganistán y pues ya nos vamos. Ok, pero hagámonos la pregunta de cuál, hagámonos la pregunta por qué hay en Afganistán, ¿sí? Y pues lo que hay en Afganistán, ¿sí? Pues son desigualdades, inequidades, tensiones políticas, talibanes. Pues ustedes lo vieron, cuando el avión se estaba yendo, la gente se estaba aferrando a los trenes de aterrizaje y demás, ¿sí? Y eso no es por puro tema político, es porque afecta lo que somos. Y si lo queremos ver en términos de Quine, pues lo que hay. Sí. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, José. La política tiene un plano profundamente ontológico y hoy en día lo tiene muy marcado. La filosofía, digamos, los ontólogos de hoy en día, ¿sí? Eh, Suelen hacer ontologías políticas, como lo hizo, por ejemplo, Michel Foucault cuando habla de la ontología del presente y todo ese tipo de cosas, pero, pero muchas veces se asume que no, que simple y llanamente la respuesta política es suficiente y eso no está mal, pero nos damos cuenta que hay algo más pendiente y es justamente que tiene un eco ontológico.
que antiguamente no lo tenía o lo tuvo en distintas épocas y en distintas regiones, pero hoy en día, las circunstancias de nuestro mundo hiperconectado, globalizado, etcétera, sí, la política tiene un doblez profundamente ontológico, profundamente ontológico. Sí, a tal punto que por políticas, ¿sí? Nosotros empezamos a aceptar como algo que hay cosas que nosotros no aceptábamos que hubiese, ¿sí? Y que nos cuestan y que de tales, ¿no? Entonces ponemos, por ejemplo, todo el tema de perspectivas de género, tenemos, por ejemplo, todo el tema del lenguaje inclusivo, tenemos, por ejemplo, todo el tema de géneros intermedios entre el folclore y la música comercial y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que son formas que han ganado reivindicación política y en ese sentido se aceptan como cosas que hay. Y bien. Voy a leer acá un par de cosas rápidamente para seguir. Tal es el viejo rompecabezas platónico del no ser. El no ser tiene que ser de alguna manera. Es que ese es el problema. Si yo voy a negar algo, tengo que afirmarlo para negarlo. Tengo que afirmarlo para negarlo. El no ser tiene que ser de alguna manera. Pues de otro modo, ¿qué es lo que no es? Esta enredosa doctrina puede ser llamada la barba de Platón. ¿No? Ahí están pintado Quine, que le gusta poner nombres rimbombantes. Entonces, a este problema lo va a llamar la barba de Platón y lo va a llamar simple y llanamente porque no la corta la navaja de Occam. Simple y llanamente, ¿no? Entonces, son metáforas, obvio. Es Quine jugando ahí, pero está bien. Y él dice, mira, pongamos un ejemplo. El ejemplo, el típico ejemplo, ¿no? Pegaso. El caso de Pegaso. Si no hubiera tal Pegaso, arguye Mac X, no estaríamos hablando de nada cuando usamos la palabra. Por tanto, sería un sinsentido incluso decir Pegaso no es, pues porque no hay nada que sea Pegaso. Y pensando que eso muestra que la negación de Pegaso no puede ser mantenida coherentemente, MacX concluye que Pegaso es. Pasa lo mismo con todo lo demás que nosotros querramos definir, ¿sí? Entonces, Dios existe, Dios no existe. Decir que Dios no existe implica decir Dios. Y decir Dios de una u otra forma es aceptarlo en un marco ontológico, ¿sí? ¿Cómo vamos a resolver esto? Yo Ahí está el texto, sería chévere que le echaran una revisada al texto entero. Yo simple y llanamente voy a leer dos fragmenticos más. Dice el compromisos ontológicos, ¿sí? Es como la propuesta de Quine y vamos a mirar por qué es tan útil y tan chévere lo que él está diciendo. Dice acá en el párrafo, dice, he sugerido ya una respuesta negativa hasta la pregunta de hablar de las variables ligadas o variables de cuantificación en relación con la teoría russelliana de las descripciones. Eso lo he hablado antes, obviamente. Podemos complicarnos muy fácilmente en compromisos ontológicos, diciendo, por ejemplo, que hay algo, una variable ligada, que tienen en común las casas rojas y los crepúsculos, que hay algo que es un número primo mayor que 1.000.000, pero esa es esencialmente la única vía por la cual podemos contraer compromisos ontológicos, nuestro uso de las variables ligadas. Entonces, mira lo que está diciendo Quine y es muy lúcido y es muy interesante. Dice Quine, a ver, nosotros podemos pelear decir Pegaso existe, Pegaso no existe, obvio existe, así sea como una figura mitológica, y le podemos decir a cualquier inteligencia artificial pinta un Pegaso, y el Pegaso es un hecho visual en tanto pictórico o táctil en tanto escultura, pero no es un hecho vivo, pero pues de que es un hecho, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a hablar de otro tipo, ¿sí? De compromisos ontológicos, él trae a colación este concepto de la variable ligada y es esta variable que pues está ligada a otro elemento, ¿no? Entonces hay algo en común entre las casas rojas y los crepúsculos. Hay algo en común entre los números primos y el ser mayor que 1.000.000, ¿sí? Hay un elemento en común, ¿sí? Entre esto y lo esto. Claro, y uno diría, dímelo, ¿cuál? Pero oye, él está tomando la opción de que sean variables ligadas, no son constantes, no son determinadas, no están claras. Entonces, lo que Quine nos va a mostrar, y eso lo va a decir un poquito más adelante acá, dice, por el hecho de que ese criterio de compromiso ontológico no surgió claramente en la tradición filosófica, los modernos filósofos de la matemática no se han dado suficientemente cuenta en general de que están debatiendo el mismo viejo problema de los universales, aunque en una forma más clara. O sea, nos habíamos quedado pendientes patinando allá en la Edad Media. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que estos compromisos ontológicos tienen que ser compromisos de cosas, ¿sí? A ver, ¿tú aceptas a Dios o no aceptas a Dios? ¿Sí? Ah, se nos complica.
Y lo que Quine nos está diciendo, pensando un poco a la luz de Wittgenstein, es, oye, ¿y si nos lo pensamos más bien en términos de una dirección abierta, o sea, de una variable ligada? O sea, hay algo en común, así como lo dice, ¿no? Hay algo en común entre las casas rojas y el atardecer. Sí, pongámoslo acá en naranja como para verlo. Hay algo común entre las casas rojas y los crepúsculos. Entonces, hay algo en común entre la causa del mundo y nuestra sensación de que existe algo superior. Si me hago entender, no lo estoy definiendo, no estoy diciendo qué es, pero estoy apuntando a un compromiso ontológico. Santo Tomás dirá, obvio, eso es Dios por la primera y la cuarta vía y tales. Bueno, eso lo puede decir Santo Tomás, pero lo que está diciendo Quine, y esto es una postura muy interesante, no sé si la diga acá más adelante, no, ahí es donde la dice, lo que nos está mostrando Quine que tampoco es nada nuevo y es en lo que, ahí terminaremos el curso, eso lo hablaremos el viernes, es en lo que consiste la paradoja del Menón. O sea, si están tomando apuntes, ahí al lado de cuando pongan asterisco, paradoja Menón, y cuando hablemos de la paradoja de Menón, nos vamos a dar cuenta que es la misma que está formulando Quine acá. Lo que pasa es que mientras que Menón no da solución, Quine nos está dando una solución un poco rara, que funciona a las malas pero funciona. Sí, a la maldita sea. Es como una, lo podríamos decir, es una solución cutre, pero oye, es una solución. ¿Y cuál es la solución de Quine? Mira, difícilmente sabemos tú y yo, y todos los que estamos acá, nosotros cuatro, y cuando Samuel nos vea a los cinco, y cuando llegue Karen los seis, etcétera. Difícilmente sabemos cuáles son todos nuestros marcos ontológicos, porque hay cosas que no podemos saber que son el hecho hasta que sean el hecho, ¿sí? Y que tienen sentido en el marco de los hechos que son. Entonces no se trata de hacer un inventario, porque el inventario siempre se va a quedar corto. Más bien, siguiendo el esquema de las variables ligadas, podríamos dejar como una apertura a estos elementos de los cuales no vamos a hablar precisamente para poder hablar, precisamente para poder hablar. ¿Qué pasa si yo les digo, vamos a hacer un conversatorio sobre el amor? Y yo empiezo preguntándole la definición del amor a cada uno de ustedes. Muy seguramente cada uno de nosotros tendrá una definición diferente. Y si cada uno de nosotros está convencido de su definición de amor, muy seguramente no podemos seguir hablando más. Porque, pues, porque, ¿qué más vamos a decir? Entonces es algo que es la misma estrategia que le ofrece Menón a Sócrates, pero Sócrates no le acepta, y es la que está ofreciendo Quine. Es la de aplacemos las definiciones fundamentales, tengámoslas, ¿sí? ¿Qué es calidad? Mira, ahorita charlamos de qué es calidad, pero en nombre de la calidad vamos a hacer esto. Y hablamos de hechos en el mundo, o sea, de hechos concretos. Y entonces, en nombre de la calidad, hablamos, por ejemplo, de, no sé, de nivelar los pagos entre profesoras y profesores. En nombre de la calidad, hablamos de acceso a la información, acceso a la educación. En nombre de la calidad, hablamos de, sí, pero no me, o sea, si llegamos muy rápido a la pregunta por la calidad, muy seguramente dejamos de hablar. ¿Sí me hago entender? Ahora, hay Pero, momentos, dale, pero llegará un momento en el cual sí estemos de acuerdo, lograremos el acuerdo. para Quine no. Quine, Quine en ese sentido, y por eso a mí me gusta, pero por eso los analíticos lo odian, ¿sí? Y por eso me cae bien, porque es como, es siendo un filósofo analítico, es un traidor para los analíticos, porque para Quine, en el fondo, jamás vamos a llegar a un punto, digamos, a un acuerdo último y final verdadero, sino que siempre vamos a, lo mejor que podemos hacer son traducciones. Traducciones de marcos ontológicos a marcos ontológicos. Ah, es que lo que tú llamas Dios es lo que yo llamo energía primordial y es lo que mi mamá llama la voz de la conciencia y es lo que tal persona... No, no es lo mismo. Obvio no es lo mismo, son traducciones, pero en términos de hechos aplican a lo mismo. Porque cuando yo estoy triste, apelo a la energía universal, tú apelas a Dios y mi mamá apela, bueno, lo que sea, ¿sí? Entonces, oye, se puede traducir, pero no hay verdad. En el fondo no hay verdad. Y claro, esos muchos han leído a Quine, en Quine a un relativista. Y sí, si nosotros vamos, él tiene un libro que se llama Relatividad Ontológica, donde él va a mostrar hasta qué punto sí o no a este relativismo. Pero el punto que a mí me interesa maravilloso con Quine es que la ontología es ante todo un compromiso.
es práctica, la ontología es práctica, o sea, ¿con qué seres en el mundo te vas a comprometer? O sea, ¿qué tipo de seres en el mundo vas a comprometerte a aceptar? Y ese compromiso puede llegar a ser ético y político, o sea, es práctico, además de intelectual y lógico, ¿sí? Si, por ejemplo, no está mi esposa por acá, entonces puedo hablar sin miedo y ya te doy la palabra, Felipe. Mi suegra, no mentiras, igual yo ya se lo he dicho. Mi suegra es fan de toda esta teoría de los, ¿cómo es que se llaman? De los reptilianos que vencieron a los lemurianos, que eran como, los lemurianos eran como la primera raza que vivía en la Atlántida y luego fueron vencidos por los reptilianos y luego dieron pie a una avenida de los osos. Bueno, es una mitología maravillosa, ¿sí? Pero para ella eso no es cuento. O sea, mi compromiso ontológico con eso es como historia. Ok, bacano tu relato. O sea, como historia de ficción, te lo acepto en mi marco ontológico. Pero para ella, para mi suegra es una realidad, ¿sí? En su compromiso ontológico es un hecho. Lo que pasa es que, claro, no es un hecho científico porque cuando uno pregunta evidencias y tal, pero es de mala educación pedirle evidencias a la suegra. Entonces uno ya se queda callado, ¿sí? Pero claramente cuando nosotros hablamos, hablamos en dos niveles, ¿sí? Y lo que ella me dice con plena convicción de realidad, yo lo veo con plena convicción de relato ficcional y me parece una genialidad. Y digo, oye, qué imaginación tan brillante, pero yo no creo que así sea el mundo. Pero ella cree que así es el mundo. O sea, estamos en dos marcos ontológicos diferentes. En el momento en el que yo le diga, suegra, usted está loca, no volvemos a hablar. Y a mí no me interesa eso. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Traducciones, ¿sí? Traduzco el carretazo de mi suegra en algo que yo pueda aceptar y lo puedo aceptar en términos de, oye, pues a ver, si me gusta Star Wars y hasta a veces he tratado de abrir las puertas del supermercado con la fuerza, pues ¿por qué no los lemurianos y los reptilianos? Pues sí, sí, claro, traducciones. Hacemos traducciones, pero claramente, y retorno hacia el eco, claramente la propuesta de Quine, de una u otra forma, tiene el eco de Gorgias. ¿Hasta qué punto podemos comunicarnos? Y ese es el problema. Y lo que Quine está diciendo es, en el fondo, para evitar, no lo están mencionando explícitamente acá, en relatividad ontológica es un poco más claro, pero la tesis de Quine es, Gorgias tiene razón, pero no podemos ser gorgianos. O sea, no podemos llegar a la incomunicación total, porque necesitamos comunicarnos, necesitamos hablar, ¿sí? ¿Y cómo hablamos? Pues como hemos hecho siempre, cambiando un poquito, interpretando acá, como hablaba Hermes con los dioses, un poco de hermenéutica acá, un poco de interpretación, es la forma. Entonces, para Quine, la ontología es garantía de la comunicación, y eso a mí me encanta. A mí me encanta, porque si bien, repito, no todos vamos a compartir los mismos marcos ontológicos y no todos vamos a tener los mismos compromisos ontológicos, por necesidades comunicativas vamos a encontrar soluciones a esto y soluciones que sobre todo tienen que ver con el tema de la traducción. Yo leo a Quine hermenéuticamente porque es mi carretazo, pero Quine pone ejemplos analíticos. Entonces él habla que una vez fue a una tribu de los en Estados Unidos y que unos gringos se encontraron y que la pregunta era cuál es la traducción de esta palabra y la palabra era conejo. Y luego, sí, entonces el tipo usó la misma palabra de conejo cuando se lo iba a comer y le dijeron, no, esto no es un conejo. Y el man dijo, pues obvio sí, porque era el conejo y matamos al conejo y nos comemos al conejo. Y él dijo, no, el conejo es el que está vivo en la naturaleza. Una vez muerto ya no es conejo. Y Quine dice, pero ¿por qué no? O sea, ¿sí? Y entonces él se da cuenta que distintos contextos culturales implican compromisos ontológicos diferentes, porque lo que hace conejo al conejo no es su carne, es su vida, ¿sí? Según esta tribu. Y entonces en el momento en el que el conejo muere, la conejidad del conejo se vuelve al bosque y lo que ellos se quedan es con un cadáver. Pues qué rico y sazonado y tal, pero eso no es un conejo. Y obviamente nuestros compromisos ontológicos son diferentes. Entonces, claro, el ejemplo que pone Quine, repito, es el etnógrafo tiene que hacer estas traducciones y entonces entiende que la palabra conejo no solamente refiere a este animal, sino refiere a este animal en tanto vivo. Pero es imposible que esta persona sepa lo que significa la palabra conejo a menos que haga parte de la sociedad. Pero necesitamos hablar, así que tenemos que traducir.
Claro, obviamente eso es una traición al compromiso de la verdad, que es como la gran tarea de la filosofía analítica, pero repito, no sé, a mí siempre me gustan los filósofos desertores y heterodoxos, entonces por eso me gusta Quine. Felipe y Valentina tenían las manos levantadas. Sí, una pregunta pequeña, profe, a ver si comprendí bien el concepto de compromiso ontológico. Uno podría decir que las leyes como tal son un compromiso ontológico por cuanto no, hay muchas discrepancias en torno a la pregunta de qué es la justicia. Como que damos por hecho de que sabemos que es algo, no nos detallamos en definirla, pero sabemos que hay que pagar impuestos, que hay que pagar el residuo del agua para que se pueda bombear el agua, el acueducto de Bogotá. O sea, las leyes son un compromiso, o cumplir o acatar la justicia será un compromiso ontológico. Sí, de hecho las leyes son como la forma más elemental del mundo moderno del compromiso ontológico. Recuerda cuando Hobbes habla en el Leviatán de cómo dentro del marco civil, ¿sí? Y esa es la idea, ¿sí? El monarca, el gobernante, el que tiene el poder absoluto, es capaz de decidir por encima de todos y de ahí para abajo esa decisión aplica. Y aplica porque en este momento el gobernante tiene, pues, es como una especie de hombre natural, un hombre en estado de naturaleza que tiene el poder de disponer de todo en todos los sentidos. Los de abajo no lo tenemos, pero es que gobernante solo hay uno. ¿Y eso qué quiere decir? Y esa es la lectura hobbesiana que va a dar pie al gran problema de si la ley, Felipe, tiene que ser una ley promulgada para que sea un compromiso ontológico claro o no. Ejemplo. La ley dice, la vida es sagrada. Listo. Pero en la eutanasia, la muerte también es sagrada, el derecho a morir dignamente o no. Y resulta que no sabemos muy bien porque es que la ley no ha hablado de la muerte. Y hasta que no entendamos que hay muertes que pueden ser dadas como derecho, pues nos raya completamente con el compromiso ontológico de la vida que es sagrada. ¿Sí? Entonces, hay países donde la eutanasia es asesinato, el aborto es asesinato, ¿sí? Pero no hay forma de entender la muerte si no es como asesinato, o sea, como violación de un principio, de un derecho. ¿Sí, más o menos? Sí, profe, gracias. Listo. Y Valentina, tú querías comentarnos algo. Es que no sé cómo plantearlo. Últimamente me llama mucho la atención el tema de la física cuántica y de las posibilidades de dimensiones y demás, pero entonces como que quiero intentar entenderlo a la luz de la ontología y si la ontología es un compromiso práctico, ¿cuál sería la práctica de yo, o sea, de creer en esta física cuántica Lo, la, o la, la, sí, no, te entiendo. El punto no se trata, a ver, para Quine no se trata tanto de creer como de comprometernos con lo que decimos, y que en el fondo es una forma de expresar las creencias, ¿no? Hay cosas en las cuales nosotros tenemos razón, nosotros las sabemos, sabemos que el calor dilata los cuerpos, ¿sí? Eso no hay que creerlo. Ahora, como yo no sé cómo explicarlo, pues lo creo. Si me hago entender, Santo Tomás lo decía de manera muy bonita. Uno no puede tener conocimiento de aquello que cree y uno no puede creer aquello que sabe. Si lo sabes, no lo crees. Si lo sabes y lo puedes explicar, así. ¿sí? Pero No si lo entendí esa última parte. ¿sí? Pero si lo crees es porque no lo sabes, pero lo crees, ¿sí? Entonces, para Santo Tomás, y eso es muy Santo Tomás, no hay una tensión entre creer y saber, están como en camino. Está, o sea, sí, y el saber le da piezas al creer y el creer le da piezas al saber. En el siglo XX, sobre todo, se desarrolló, y todavía eso es uno de los temas de la filosofía analítica muy importantes, se desarrolló cómo nuestras creencias, al margen de las creencias religiosas, cómo nuestras creencias determinan nuestras acciones. Por ejemplo, yo creo que ustedes me entienden. Y como yo creo que ustedes me entienden, pues yo sigo hablando. Porque yo creo que me entienden. O sea, sí también a la base hay una creencia. Y justamente toda esta, por ejemplo, uno de los que más analiza este tema de las creencias es Davidson, que es un heredero de Quine, discípulo de Quine y luego peleó con Quine por todo lo que estamos diciendo. Y Davidson, entre otros,
va a ser uno de los grandes teorizadores de las creencias que subyacen a los actos comunicativos. En términos de Quine, que tú tengas un interés en la filosofía, en la física cuántica y todo ese tipo de cosas, bacana. Pero ¿cuál es el compromiso ontológico de saber física cuántica? El compromiso ontológico siempre son compromisos comunicativos. Si tu conocimiento de la física cuántica es un compromiso con aquello que hay, que nadie más puede conocer y nada puede ser revelado respecto a tu único conocimiento que tú tienes de la física cuántica, pues esos compromisos ontológicos resultan bastante complicados, ¿sí? Porque claramente lo que está pasando es pues, nos estamos separando, estamos rompiendo. Y repito, Quine insiste como gran lector del siglo XX en la necesidad que tenemos de comunicarnos. Necesidad que va hasta la base de, oye, yo no soy el que mata a mis animales que me como, yo no soy el que cultiva las plantas que me como, yo no soy el que trae el agua a mi casa que consumo, necesito comunicaciones. Yo no me comunico con ETB. Bueno, a veces sí para quejarse, oye, hay un tubo roto. Mi forma de comunicación con ETB es fácil, recibo y plata. Pero esos son mis compromisos ontológicos allí, ¿sí? Que van suponiendo y van suponiendo y van suponiendo. Entonces, que tú tengas un conocimiento de lo que hay, pues eso es un conocimiento de lo que hay. Si en los conocimientos de lo que hay tú descubres, ¿sí? Que en la física cuántica se puede hablar de esto y de lo otro, genial. Subrayo, se puede hablar de esto y de lo otro. Genial. Hay cosas que no se pueden hablar desde la física clásica, pero sí desde la física cuántica. Los compromisos ontológicos nos permiten hablar. Hay quienes no quieren hablar. Y por lo general, si nosotros nos ponemos muy radicales, uno por lo general cuando no quiere hablar es cuando uno tiene diferencias radicales entre compromisos ontológicos. ¿Sí? Piénsenlo con un ex o con una ex. ¿Sí? Yo no quiero hablar con esa mujer. ¿Por qué? Porque yo ya sé por dónde va a ir la conversación. ¿Sí? Y no quiero o sea, no quiero comprometerme ontológicamente con las cosas que pueden pasar ahí. No es que yo no te puse los cachos, lo que pasa es que en ese momento ya no estamos juntos, lo que pasa es que, como no, o sea, mi compromiso ontológico es me traicionaste. Yo ya me comprometí en mi propia historia con la traición y es la historia que yo le cuento a mis amigos y a mi familia y demás. ¿Sí? Y alguien que me venga a cuestionar ese principio. No, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que uno no habla. Ahora, como así funcionan nuestras relaciones afectivas adolescentes y postadolescentes en el mundo humano del siglo XXI, pues lo llevamos. Pero no podemos llevar un mundo político así porque no es viable. No podemos llevar un mundo económico así porque no es viable. Entonces, ¿qué es lo que nos está ofreciendo Quine? Repito, la búsqueda de estrategias de comunicación a la base de compromisos ontológicos que podamos tener. ¿Y qué es un compromiso ontológico? Simple y llanamente la aceptación de lo que hay. Repito, eso es un compromiso ontológico, que yo acepte lo que hay. Hay cosas que no acepto y hay cosas que no acepto, ¿sí? Y como no las acepto, pues no las hay en el marco ontológico, como lo decía Felipe hace un rato, de lo que yo estoy hablando. Y o muy seguramente o no entiendo de eso, o no hablo de eso, o no quiero hablar de eso. Entonces, algunos habrían considerado que los compromisos ontológicos se parecían como una especie de concepciones del mundo. Eh, yo no creo que sea tan amplio. Yo no creo que nuestros compromisos ontológicos estén destinados a resolver los grandes problemas de la humanidad. No, más bien son como elementos muy básicos, ¿sí? E incluso hay compromisos ontológicos que nosotros no sabemos que tenemos sino hasta el momento en el que ocurren, ¿sí? Que nos decimos como, oiga, no sé, yo pienso que esto no está bien así o que esto no es así, ¿sí? Y para Quine eso es posible, porque repito, acá no hay verdad absoluta. Lo máximo que podemos lograr son traducciones, que en el fondo es lo que Menón le va a decir a Sócrates. Sócrates le dice, Menón, ¿qué es la virtud? Menón le da 4 definiciones de la virtud, a Sócrates no le gusta ninguna, y entonces Menón le dice, Sócrates, ¿y si hablamos de la virtud sin definirla? Así, chévere. Y Sócrates le dice, ¿cómo se te ocurre? Obvio no. Y Menón es como, pero ya le he dado 4 definiciones y ninguna le gusta. Y Sócrates le dice, entonces esfuércese, ¿no que usted sabe? Y entonces Menón ya se le saca. ¿Sí? Y Menón está a punto de decir, ¿sabe qué? No hablemos. Precisamente por ello. Precisamente por ello. Bien, sí, más o menos, Quine es un filósofo interesante. Yo les recomiendo acá como que sigamos. Pero quiero resolver o resumir Quine en 3 ideas muy puntuales. Uno, la pregunta de la ontología es la pregunta por lo que hay. Sí, esa es como la primera idea.
Dos, la pregunta por lo que hay nos lleva a confrontaciones comunicativas. ¿Sí? Eso es lo que nos decía acá arriba. La pregunta por lo que hay nos lleva a confrontaciones comunicativas cuando la gente no está dispuesta a aceptar que haya cosas de las que yo digo que sí hay, o viceversa, ¿sí? Otras personas no están dispuestas a hablar de eso, ¿sí? Tres, tercera idea de Quine, ¿sí? Los compromisos ontológicos son formas paliativas, ¿sí? De estas variables, ¿cómo es que la llama él? Se me olvidó el nombre. Variables inclusivas. Acá está, variables ligadas, perdón. A través de estas variables ligadas nos comprometemos a unos referentes que no vamos a definir muy claro, pero que nos permitirán hablar. ¿Sí? Entonces tú y yo nos comprometemos a aceptar que algo tienen en común esto con esto. No vamos a hablar de qué, simple y llanamente para que podamos hablar. ¿Sí? Entonces yo llego a la universidad y digo, tengo un estudiante que tiene crisis espirituales y la universidad me dice, pues muy de malas porque acá formamos profesionales, no monjes. Y yo les digo, pero para la educación es importante, ¿sí? Hablar de la espiritualidad de eso. Entonces, digamos, podemos asumir un compromiso ontológico en el que asumimos que hay algo en común, así como hay algo en común entre las casas rojas y los crepúsculos. Alguien dirá el color rojo, pero pues, no sé, de pronto, no sé, no vamos a hablar de eso. Pero podemos decir que algo tiene en común la calidad en educación y la reivindicación de la espiritualidad en las prácticas estudiantiles. ¿Listo? Eso nos permite a nosotros hablar, porque lo que a mí me interesa no es saber tus definiciones, lo que a mí me interesa es hacer bien mi trabajo y que tenga sentido y que me paguen bien y sentirme cómodo. Entonces los compromisos ontológicos nos permiten hablar, nos permiten hablar. ¿Listo? Las tres ideas, ¿sí? La pregunta ontológica es la pregunta por lo que hay. Segundo, la pregunta por lo que hay es una pregunta que afecta completamente la comunicación. Y tercero, los compromisos ontológicos están pensados para fomentar la comunicación. O sea, Quine es un tipo muy en la línea de Platón, muy en la línea de Gamer. Quine es un tipo que dice, hablen, hablen. Antes de pedir definiciones, hablen. ¿Sí? Uno no le pide la definición de la amistad a los amigos. Bueno, no falta el vándalo, ¿sí? De pronto cuando uno quiere pedir plata prestada, ¿no? Pero en principio no, ¿sí? O sea, uno es amigo, ¿sí? Uno es amigo. Uno hace esas preguntas con aquellos con los que uno no quiere ser amigos, ¿sí? De, oiga, venga, es que esta amistad, si esta amistad, ¿de qué me estás hablando? Nosotros tomamos pola, echamos chiste, vamos a clase, vemos teatro, o sea, ¿sí? Pero si ya me pongo yo a hablar como estos primeros principios y causas, se vuelve un poco raro. Entonces, lo que Juan nos está diciendo algo, o sea, muy específicamente hablando es la aceptación de aquello es lo que ahí nos permite hablar. ¿Siempre va a haber discrepancias? Sí, siempre va a haber discrepancias. ¿Hay caminos de solución? Sí, paliativos, no son definitivos. Pero oye, los paliamos, los paliamos. ¿Listo ahí más o menos el asunto? Quiero pasar rápidamente a este texto de Manuel García Morente, Ingreso a la ontología, eh, este texto es bellísimo. Si no se lo han leído, léanselo algún día. Se lee fácil, se lee suave, porque además, repito, son lecciones. Entonces el tipo no lo escribió, sino pues iba echando. Y hay veces que se repite y tiene por ahí un par de imprecisiones, pero son bastante buenas. Y entonces él va a decir, ingreso a la ontología. Y entonces él nos va a decir acá, mira, la ontología es la teoría del ser, ¿no? Esto es lo que significa ontología del ser. Y básicamente bueno, la teoría del ser dice, la ontología en términos generales se ocupa del ser, no de este o de aquel ser en concreto, sino del ser en general. O sea, literal, como un poco parecido en el sentido a lo que Quine nos habla, o sea, como a lo que hay, ¿sí? No qué es lo que hay específicamente, aun cuando uno hace la pregunta ¿qué hay? Quine decía uno puede responder todo o nada, y son preguntas que nosotros aceptamos, son respuestas que nosotros aceptamos, pero cuando nosotros hacemos la pregunta, queremos respuestas como específicas, ¿sí? Sin embargo, la ontología hace referencia al ser en general y nos permite hablar de estos seres en particular, nos permite hablar de estos seres en particular. Y entonces él va a reconocer, al igual que Quine, ¿sí? Que hablar del ser es difícil, ¿sí? Y es difícil precisamente porque cuando nosotros vamos a hablar del ser, ¿sí? Tenemos que definirlo. Y es el mismo problema de Quine y el mismo problema del Menón y es el mismo problema que va a proponer Aristóteles por allá. Cuando nosotros vamos a definir el ser,
se nos va a empantanar el asunto. Se nos va a empantanar el asunto, ¿no? Él lo dice acá en estos términos, ¿no? Dice, acá arriba. Dice, definir un concepto consiste en incluir este concepto en otro más extenso o en otros varios, ¿sí? Que sean más extensos si se encuentren. Pero si el concepto de ser es más extenso, el más extenso porque lo que es incluye a todo lo que es, pues no hay algo que esté por encima del ser. ¿En virtud de qué podemos describir al ser? Definir al ser, explicar al ser. Parecería que de estos temas no podemos hablar, ¿no? Y no resuena Gorgias allá de esto no se puede hablar, no sé por qué ustedes están, no sé por qué pagaron un curso de ontología si esto no se puede hablar, ¿no? Allá está Gorgias haciéndonos la pregunta de esto no se puede hablar, pero tenemos que hablarlo. Entonces, ¿cómo lo resolvemos, no? Repito, porque como nos quedan 15 minutos, igual vamos a ver un par de referencias, la referencia a Hegel y la vamos a mirar mañana, entonces la vamos a dejar ahí. Quiero mirar las últimas diapositivas que nos quedan, que no son tantas tampoco, para ilustrar un poco mejor el asunto. Entonces, tenemos claras las propuestas de la dificultad de la pregunta por el ser. Me gusta más la versión de Quine porque está muchísimo más armada, ¿sí? Más, digamos, fundamentada, porque reconoce el problema y da respuesta. Quizás no sea la mejor respuesta, pero da una, ¿sí? Ahí está. Em, Miremos cómo los clásicos habían visto el problema y cómo las respuestas que ellos daban no eran tan diferentes a las que nosotros damos hoy en día. Claro, sí son diferentes en contenido, pero no en la actitud que buscaban. Empecemos hablando de Tales y de Anaxímenes. Tales y Anaxímenes, en particular, maestro y discípulo, vivieron en Mileto. Esto es algo que yo no tenía ni idea y me enteré echando referencias hoy en día, y en estos días, perdón, en estos días revisando el tema, vamos a compartirlo directamente de acá. Esta es de la página de Wikipedia, esto es el mapa de Mileto, ¿sí? Y me llama poderosamente la atención, Mileto era una ciudad marítima. Esto que está en verde clarito, ¿sí? Antiguamente estaba hundido, hoy ahora hace parte del continente, digamos lo que es, surgió, emergió del agua, ¿sí? A lo largo de estos 2500 años, ¿sí? Hoy en día se ve así, esto es Mileto, las ruinas de Mileto, esto es Google Maps. Acá está no tengo ni idea cómo se llama esto porque me lo ponen este mar, el Bafa Golu. Estamos ubicados en Turquía, esto es Turquía, acá está Grecia. Acá está Siria, Líbano, Chipre, sí, acá está Italia y demás. Nosotros lo que hablamos de Mileto es Turquía, ¿sí? Y repito, acá lo vemos, acá está este mar interno o este gran lago, parece un mar, que en tiempos de la época de Mileto, ¿sí? Pues era completamente el mar, o sea, esto daba al mar y Mileto era una ciudad marítima. Allá nació Tales de Mileto, pues ahí está, Mileto, y era una ciudad marítima, era una ciudad comercial, era muy importante su mercado. Hay una puerta, la puerta del mercado de Mileto, que está en Berlín, todavía se conservan, la conservan en el Museo del Pérgamo, ahí la vemos, ¿sí? Ahí están nuestros queridos y amables alemanes que decidieron desmontar la puerta piedra por piedra y armarla en Berlín piedra por piedra, ¿sí? Si algún día tienen la oportunidad de ir a Berlín, no se pierdan la experiencia del Museo Pérgamo, porque, o sea, los museos son bonitos porque tienen pues obras de arte y sobre todo pinturas, esculturas, que es lo más manejable. Pero el Pérgamo es una salvajada, tiene edificios adentro, o sea, tiene fachadas. Sí, está la puerta Ishtar, está la puerta, esto tiene como 20 metros de alto, ahí ustedes ven una personita abajo. Claro, Mileto era una ciudad comercial, era una ciudad de movimiento, era una ciudad estamos hablando de más o menos del siglo séptimo antes de Cristo, siglo octavo, siglo séptimo antes de Cristo, o sea, más o menos del 700 antes de Cristo, cuando Tales de Mileto, ¿sí? Que era un gran matemático, que era un tipo brillante, pues decide
dar un paso más allá, no es que decida, sino que con su reflexión y demás da un paso más allá y logra dar pie a una pregunta filosófica elemental, que es la pregunta, ¿qué es lo que hay? Y si bien la pregunta del mito es ¿qué es lo que hay? Pues hay muchas cosas. El problema es que los compromisos ontológicos de los mitos son supremamente amplios y difusos. Porque el mito tiene un dios del bien, un dios del mal, un dios de la muerte, un dios del sueño, un dios de la manzana, un dios de la pera, un dios del tiempo, un dios del no tiempo, un dios del... Sí, incluso, según Hechos de los Apóstoles, había una estatua en Atenas que era para el dios desconocido. Los atenienses decían, de pronto se nos olvidó un dios y que no nos vaya a castigar, entonces ahí, el dios desconocido. Entonces, ¿cuál es el problema? Estos compromisos ontológicos no pueden ser del todo racionales porque no hay una forma de limitarlos. No hay una forma de limitarlo. Si yo acepto todo, pues es como si no aceptase nada o es como si no me importara lo que se acepta o lo que no se acepta. Entonces, lo que está preguntándose Tales de Mileto es muy simple. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y si tú estás parado en Mileto, ¿sí? Eh, denme un segundo. Si tú estás parado en Mileto, ¿sí? Esto creo que me permite anotar. Vamos a anotarlo acá con rojo, ¿sí? Si tú estás parado en Mileto, ¿sí? Y todo esto es mar, y todo esto es mar, y todo esto es mar, ¿sí? Y hacia el otro lado hay mar, y sí, hay tierra también, pero es un mercado. Los productos llegan a través del mar, ¿sí? Llegan mojados, incluso a veces se pierden en los naufragios y demás. Oye, pues empiezas a pensar que lo que hay es agua y de una u otra forma el agua permea el resto. Si me hago entender, no es un pensamiento raro. O sea, obviamente el agua de la que habla Tales de Mileto no es el agua que nos bebemos en una botella, ¿sí? Es un agua contrafáctica, es un agua metafísica, es un agua que está a la base del mundo físico, ¿sí? Es eso, es agua, es el agua primordial si se quiere, ¿no? Es el agua, no en tanto el agua que nos consumimos, sino el agua en tanto principio. Entonces la respuesta, la pregunta por el arjé es simple y llanamente la pregunta por lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Y pues Tales de Mileto dirá, pues hay agua, pero no solo agua, dice algo más bonito todavía. Déjenme compartirlo con ustedes. Denme un segundo. Listo. En un segundo tengo acá, lo húmedo. Sí, tal cual, la mejor traducción hoy en día para traducir eso, o sea, literalmente si lo lees dice el agua, entonces pues dice el agua y pues es el agua. Pero la mejor forma sería entenderlo como un atributo y no como una cosa, no como una sustancia, ¿sí? El principio de la realidad es lo húmedo. Así como Anaxímenes va a decir, el principio de la realidad es lo aéreo, ¿sí? Pero va a decir una que me gusta todavía incluso más. Dice Tales de Mileto, ¿sí? En este texto, ¿sí? Este es un texto, también se los compartí en la carpeta, se llama Fragmentos Presocráticos de Tales a Demócrito, es la versión de Alianza Editorial. Si lo pueden conseguir, chévere, es la misma versión que tiene la versión de Altaya, la de Lomito Verde Dura, Pasta Dura, es esta misma, la versión de Alianza, pues es la misma. Dice acá de Tales de Mileto, ¿sí? Noticias sobre Tales de Mileto. O sea, ¿qué dicen los filósofos que hablan de Tales de Mileto? Y Tales de Mileto dice, todo está lleno de dioses. Todo está lleno de dioses. O sea, todo tiene un carácter dinámico, divino. O sea, lo que hay son dioses, pero no en el sentido de la mitología, o sí también, pero a ver, lo estamos poniendo en un término un poco más racional para establecer los límites de lo que hay, de los límites de lo que no hay. Porque recordemos, en la mitología, eso es uno de sus problemas, pero al mismo tiempo es una de sus ventajas, no hay límite en términos de lo que hay, ¿sí? Y eso es lo chévere, ¿sí? Porque siempre puede haber más. En cambio, en la filosofía, o esa fue como la primera pretensión de la filosofía, fue establecer como ese famoso paso del mito al logos, como poder establecer una clara división entre lo que hay. Y lo que va a entender Tales es, hay agua, o sea, lo húmedo, pero esto, más que agua y más que húmedo, lo que importa es el carácter dinámico de esto, ¿sí? Es el agua que es capaz de producir vida, que es capaz de mover barcos, que es capaz de fertilizar los campos, que es capaz de, o sea, es un agua vital, es un agua que tiene, pues eso,
vida, es un agua animada, es, es algo más, es algo divino. Todo está lleno de dioses, todo está lleno de dioses, ¿sí? Claramente no son directamente la forma de los dioses de la mitología. No es que esté en contra de los dioses de la mitología, ni mucho menos. Tales de Mileto era un tipo religioso, tan religioso como los eran todos los mercaderes y comerciantes de Mileto. Pero repito, a él le interesaba en su conocimiento entender qué es lo que hay en el mundo, que es la pregunta fundamental del conocimiento. Y una de las cosas que él va a entender es lo que hay es algo que está vivo, que tiene un carácter divino, pero no teológicamente hablando, sino en sentido de energía, de vida, de potencia. Básicamente lo mismo va a decir Anaxímenes. Básicamente lo mismo va a decir Anaxímenes. Tales de Mileto va a hablar del agua, Anaxímenes va a hablar del aire y Anaximandro va a hablar de un elemento que es muy interesante porque si bien es algo natural dentro del sistema de los clásicos presocráticos, es quizás el menos natural y es que es algo raro porque lo que va a decir Anaximandro es que lo que hay, o sea, el arjé, es el apeirón. Apeirón. Apeirón significa a sin peras, fin o límite. Apeirón significa lo ilimitado, lo indeterminado. Y lo que nos va a decir Anaximandro es que el mundo, simple y llanamente, es la determinación de una indeterminación primordial. O sea, lo que hay son determinaciones. Y lo que habría que entender es el criterio de determinación. Y las cosas se determinan por color, por forma, por tamaño, por especie, por vida, pero en el fondo lo que hay son determinaciones. Oye, eso ya es más sofisticado que decir agua y aire, ¿sí? Decir agua y aire es muy empírico, es muy de, a ver, viven en una playa, trabajan en un mercado, están metidos ahí. Obvio que lo que hay es agua y aire, ¿sí? Pero llegar a un plano de abstracción mayor y decir lo que hay es un indeterminado que se determina, oye, esto ya implica un nivel superior. Y por eso Anaximandro es un tipo brillante, es un tipo que también es difícil, ¿sí? De leer. Em, y el fragmento de Anaximandro que se conserva es este. Este es el único fragmento que se conserva de Anaximandro. Leámoslo. Dice, el principio de los seres es indefinido y las cosas perecen en lo mismo que les dio el ser según la necesidad. Y es que se dan mutuamente justa retribución por su injusticia según la disposición de tiempo. Son 4 renglones. Heidegger tiene un texto que se llama La sentencia de Anaximandro. Son 60 páginas tratando de explicar esos 4 renglones. Y después de eso queda uno más confundido. O sea, consejo, bueno, si se quieren confundir, lean la sentencia de Anaximandro de Heidegger. Es un texto difícil, creo que Heidegger es un autor difícil y ese es uno de los textos más difíciles que le conozco. Es chévere porque es, oye, es un autor que a partir de 4 líneas, 4 renglones, le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y hace decir a Anaximandro lo imaginable, inimaginable, pero bueno, ya es como too much, quizás, a mi juicio. Pero veámoslo rápidamente y entendamos cuál es la idea. El principio de los seres es indefinido. Las cosas perecen en lo que les dio ser. ¿Y qué es lo que les da ser? Pues lo indefinido. Pero esto es un criterio de necesidad, ¿sí? O sea, es necesario que las cosas vengan de lo indefinido y vuelvan a lo indefinido. Y es que se dan mutuamente justa retribución por su injusticia, ¿sí? La retribución justa por su injusticia. Obviamente esto, nuestros conceptos de justicia e injusticia resultan un poco extraños y entenderlos acá, pero básicamente entendamos que son oposiciones, ¿sí? Se dan mutuamente justa retribución, o sea, es lo justo, ¿sí? Por la injusticia, porque en el momento en el que somos algo, no somos algo, así que hemos de pagar por aquello que no somos siendo lo que somos, pero es justo que seamos lo que somos porque es necesario que lo seamos. Pero entonces, para Anaximandro, el mundo entero no es más que el despliegue de una indeterminación que se determina, ¿sí? Al punto que deja de determinarse y ya no se determina. Eso suena muy heideggeriano, eso suena, la muerte es la imposibilidad de todas las posibilidades, porque la existencia no es más que las posibilidades que me constituyen, ¿sí? En tanto ser en el mundo, y cuando mis posibilidades se vuelvan imposibles es porque me muero.
Sí, por eso a Heidegger le interesa escribir un texto sobre esto. Es eterno, inmortal, tal, el apeirón. Claro, el apeirón en este caso sigue siendo un elemento natural, o sea, Anaximandro acá no está pensando condiciones de vida ni nada, no, para Anaximandro es algo, lo que pasa es que no sabemos qué es porque es indeterminado y lo que pasa es que solamente lo conocemos a través de lo que se determina. Vean ustedes que este es un concepto profundamente científico, ¿sí? Casi, casi, casi que nosotros podríamos pensar que el indeterminado de Anaximandro se parecería, por ejemplo, a un concepto como el de hoy, el de materia. Nuestro concepto de materia es un concepto indeterminado que se determina en todo lo que hay. Y la materia se determina en aire, en fuego, en cerveza, en comida, en carne, en papel, en esfero, en tinta, en leche. ¿Sí? Todo eso es materia. Todo eso es materia. Pero la materia, como materia, está indeterminada. ¿Sí me hago entender o es un poco raro el ejemplo? ¿Sí? Más o menos. Sí, no, está claro. Sí, porque ¿Sí? no podemos comprar en un supermercado tantos kilos de materia. El concepto de materia está diluido en todo lo que tenemos, en todo lo físico. Tal cual. Pero pues como tal no. Pero la materia es la que está a la base de lo que hay. Sí, lo O sea, compone todo, pero pues no pero no es podemos nada de ello. atraparla. Tal No cual. podemos. Entonces, por eso digo, o sea, el concepto de Anaximandro puede sonar muy metafísico y muy volado y tales, pero realmente es como una primera intuición de todo es lo mismo, lo que pasa es que se determina de manera diferente, ¿sí? Y eso que puede sonar profundamente panteísta, pues es también profundamente naturalista. Y de hecho, hoy en día nosotros desde una perspectiva muy química, una comprensión muy química del mundo, aceptamos eso, que el mundo es un mundo hecho de materia. La materia como tal está indeterminada, pero pues la materia se determina atómicamente, molecularmente, bueno, lo que sea. Entonces, ahí está Anaximandro. Anaximandro es un tipo interesante, llamativo. Lamentablemente solo se conserva esa frase que vimos de Anaximandro. Entonces, bueno, es lo que hay, ¿sí? Son nuestros compromisos ontológicos con Anaximandro, ¿sí? Entonces, ahí va. A estos tres filósofos se les va a caracterizar con lo que se llama el hilozoísmo, ¿sí? El hilozoísmo es un nombre realmente, o sea, ninguno de ellos se llama a sí mismo así, ¿no? Es un nombre con el que se designa aquella postura filosófica que considera que la materia está viva, ¿sí? O sea, el agua está viva, el aire está vivo, el apeirón está vivo. Y vivo no me refiero a que tenga conciencia individual, no. Vivo quiere decir que se mueve por sí mismo, tiene alma, está animado. Recordemos Tales de Mileto, todo está lleno de dioses. O sea, lo que hay de una u otra forma está vivo. Lo que hay de una u otra forma está vivo. Vean ustedes que esta postura ilozoísta empieza poco a poco a renacer en nuestro siglo XX y XXI, sobre todo en el XXI. Ahorita, ustedes vieron los incendios de los cerros, ¿sí? Y pues obviamente fue una situación difícil, ¿no? Porque, pues oye, claro, son los cerros, tras de que no hay árboles en Bogotá y los pocos que se están quemando, ¿sí? Eh, y pues hubo mucha inquietud y preguntas políticas y preguntas medioambientales y ecologistas y de convivencia y pico y placa los sábados y bueno, en fin, sí. Pero hay una cierta postura que le empieza a la gente a decir, sí, la tierra nos está diciendo algo, la montaña nos está hablando. Y uno dice como, ok, espérate, ¿metafórico o de verdad el compromiso ontológico es que la montaña habla? Digo, o sea, pues porque si es una metáfora breve, no hay problema, pero hay personas para las que realmente un incendio forestal, el hecho del desplazamiento de las especies nativas que viven en los bosques, que bajaron a buscar agua, las personas que viven por allá por la séptima y demás, sí, son formas en las que la naturaleza habla. Y es un hablando de un ser viviente a otro ser viviente. Es como si un perro me ladrara. Y uno dice, espérate, pero la montaña no está viva. ¿O sí? Para un ilozoísta sí está viva. De hecho, para un ilozoísta todo está vivo. Todo está vivo. ¿Sí? No quiere decir que todo sea consciente. Eso se llamaría un panpsiquismo. Y hay filósofos que lo han sostenido. Pero repito, nuestro mundo profundamente cientificista, mecanicista, que entiende las cosas como muy cuadradas, pues dentro de los seres irracionales, o sea, seres que no piensan, pero que son, pues están las montañas. Las montañas no piensan, las montañas
están ahí y ya. Y si se queman, pues lástima por las montañas, pero pues hay que cuidarlas, pero pues ya está. Pero para muchas personas está viva, ¿sí? La contaminación del río Cauca con todos los problemas que hubo hace unos años llamó la atención que salió una gran producción literaria que hablaba del río vivo. Y esto es el ilusoísmo, reconocer o entender o aceptar que las cosas tienen vida, la materia tiene vida. Pueden llevarlo tan místico como ustedes quieran, todo eso es ilusoísmo. Bien, entonces, y acá nos quedan ya dos diapositivas para terminar. Estos elementos, el fuego, el aire, el agua, la tierra, más adelante veremos los átomos y las mezclas que podamos poner ahí, ¿sí? Esto es lo que los presocráticos van a llamar arjé. O sea, la pregunta de los presocráticos por el ser, por el arjé, es es una pregunta muy parecida a la que nos hacemos nosotros siguiendo a Quine, siguiendo a Ortega a García Moretti y compañía, y es la pregunta de ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Así que la pregunta fundamental que está en los presocráticos y que de una u otra forma nosotros tenemos con sus cambios es ¿cuál es el principio que permanece en el cambio? O sea, el mundo cambia, de eso no hay duda, pero ¿qué permanece? ¿Qué es lo que hay? Obviamente hay cosas que cambian, pero en el fondo hay algo, ¿sí? Entonces las leyes pueden cambiar, Felipe, y nosotros nos comprometemos con las leyes que haya, pero en el fondo hay algo que esperamos que no cambien porque si no el cambio de las leyes cambiaría lo que hay. ¿Y qué llamamos a eso que hay? Llámalo como quieras, libertad, democracia, vida digna, progreso, ¿sí? De una u otra forma nosotros nos comprometemos con, o sea, con aquellas cosas que permanecen en el cambio, en virtud que son como formas de lo que hay. Pero entre todas las cosas que hay cosas que son las que constituyen incluso el resto, ¿sí? No sé, repito, la libertad, la pasión, diría Kierkegaard José, ¿sí? Eh, Nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros miedos, entonces, a mí lo que me llama la atención es que los presocráticos, cuando a nosotros nos los explican, siempre nos parecen unos filósofos muy raros y muy lejanos y gente muy loca. ¿Cómo así que todo es agua? A ver, Tales de Mileto, de verdad. O sea, usted predijo un eclipse. ¿Cómo es que todo es agua? No, Tales no está diciendo que todo es agua, está diciendo que lo que hay puede explicarse en términos de un principio que lo atraviesa todo y se determina. Y pues sí, si yo me corto y me sale sangre y si rompo esa pared y le sale agua y si hago un techo y sale una gotera, pues la esencia de todo es lo húmedo, sí, me parece pleno y tiene pleno sentido para alguien que viva en una zona de mar. Sí, o sea, vean ustedes que estas respuestas no son respuestas de filósofos metidos en cuevas inventándose vainas raras, salen de su experiencia e incluso van a salir de la experiencia de un filósofo metido en una cueva como dice Heráclito, pero eso lo vamos a ver mañana. Entonces, sí, por ahora ahí. Entonces, nos queda una tarea pendiente, la tarea de la ontología, y no la hemos resuelto, y es, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Y eventualmente, gracias a una revisión histórica, nosotros podemos saber qué es lo que decían que había en la antigüedad, qué es lo que decían que había en la Edad Media, qué es lo que decían que había en el mundo moderno, qué es lo que decimos nosotros que hay, pero la pregunta por la ontología siempre va a quedar abierta y se pueden abordar de muchas maneras. Hoy en día la abordamos de manera política, como lo hablábamos, José. Antiguamente en el romanticismo, por ejemplo, se abordaba de manera artística, ¿sí? Esa tesis de Nietzsche de haz de tu vida una obra de arte es profundamente romántica, ¿sí? En el mundo moderno era sí, lo que ahí se definía científicamente, ¿no? O sea, Galileo, Kepler, Newton, todos ellos, ¿sí? La Edad Media lo definía teológicamente, el mundo antiguo lo definía también en sus propios términos, míticamente, filosóficamente, etcétera. Y obviamente no son formas puras. La tarea de la ontología es una tarea abierta, ¿sí? Y lo importante acá no es responder, repito, no se trata de hacer listados porque ningún listado nos va a explicar del todo qué es lo que hay. Y sin embargo, y sin embargo, ya sabemos que de aquello que no podemos hablar, lo que mejor nos podría pasar es quedarnos callados, ¿no? Entonces, pero bueno, de eso vamos a hablar la próxima sesión, o sea, mañana. Entonces, vamos a dejarlo acá, ¿listo? Vamos a dejarlo acá.
¿Cuál es la idea en particular? Mañana vamos a dedicarnos a Parménides. Si pueden darle una mirada. Listo, sí, acá dice que cerré la ventana. Si le podemos dar una mirada al texto de, perdón, sí, al texto de, se llama, ¿dónde lo tengo? Estoy compartiendo, no sé, es que no vi que estoy compartiendo, no, estoy compartiendo algo que no quiero. No, Listo. está el PDF, profe. Listo, ahora sí. Si podemos ver este texto que se llama, es un texto de 200 páginas, no vamos a poderlo leer, pero si podemos leer, ¿sí? Este texto que se llama Siendo Ses, la tesis de Parménides, es un libro bonito, a mí me gusta, ¿sí? Explica un poco como la estructura del poema, ¿sí? Las tesis de Parménides, bla, 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 etcétera, pero al final está el poema. ¿Sí? Entonces, echémosle una mirada al poema. Echémosle una mirada al poema. Nos vamos a detener en tres partes del poema, en el 1, en el 3, en el 8 y luego en el 9. Bueno, en 4 en sentido estricto. Nos vamos a detener en esos versos del poema y vamos a mostrar cómo la propuesta que nos hace Parménides, reconstruyéndolo un poco a través de Popper y la imagen de la luna, es una forma en la que nosotros hoy en día seguimos entendiendo lo que hay. Porque en el fondo, para Parménides, el ser es identidad. ¿Sí? Pero esa identidad tiene un quid, pero ese es el tema de mañana, ¿sí? Y de lo que vamos a hablar mañana, más nos vale callar hoy, ¿sí? Algunos lo llaman procrastinación, otros lo llaman última línea del Tractatus de Wittgenstein ligeramente modificada. Bien, eh, por mi parte no es más, esto era como un poco lo que quería comentarles hoy. Repito, el gran interés es darnos cuenta de la importancia que tiene la ontología, no como disciplina filosófica de yo tengo un gran filosofía y quiero saber de eso, no, sino como de verdad para pensar, o sea, darnos cuenta que una de las cosas más importantes que nosotros como seres humanos de las tareas más importantes que nosotros como seres humanos tenemos es comunicarnos con los demás y el mero acto comunicativo implica una pregunta ontológica radical a la base. ¿Qué hay y qué estoy dispuesto a aceptar y qué no estoy dispuesto a aceptar? Vamos a mirar si Samuel, aunque sea, nos puede escribir. Sería chévere, oye, escucharlo un poco, a ver, leerlo, así sea un poco, que nos mande una nota de voz. Oye, o que está en Nueva Zelanda, que nos haga un video. Eso allá parece ser bonito. Pero bueno. Que los cielos nos miren con su beneplácito. Nos Muchas vemos mañana. Feliz gracias. noche, gracias. Feliz noche. Chao, Chao. Valentina. Canta, Felipe. Chao. Chao, profe. Chao. The gods will favor those who dare to see.